Introducción. En el marco de una importante transición educativa en nuestro país, cuya expresión normativa se cristalizó en 2019 con la reforma constitucional del artículo 3 y con la correspondiente a la Ley General de Educación, título segundo, de la nueva Escuela Mexicana, la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Subsecretaría de Educación Media Superior y las autoridades educativas estatales y locales de los subsistemas que conforman este tipo educativo ha estado inmersa en continuos esfuerzos orientados a impulsar una transformación incluyente de la educación media superior para que ésta logre su objetivo, la formación de mujeres y hombres como ciudadanos integrales con la capacidad de aprender a aprender en el trayecto de su vida y ser un aporte para el desarrollo de la sociedad. Una evidencia importante de estas acciones se concreta en el establecimiento de un nuevo marco curricular común de la educación media superior, mismo que replantea los proyectos precedentes en esta materia, toda vez que se admite legítimamente que en las últimas 3 décadas la política pública para la educación media superior alejada de la realidad, supuso a las escuelas y servicios educativos como si todos tuvieran las mismas condiciones de operación, infraestructura y administración, no observó la heterogeneidad dentro del sistema educativo nacional y no consideró ni las diferencias entre niveles, entornos, edades y condiciones socioeconómicas de adolescentes, jóvenes y personas adultas que asisten a las instituciones de dicho tipo educativo, ni las razones académicas y escolares del rezago educativo, el abandono escolar y el rechazo por exclusión educativa. En este contexto, y a partir del reconocimiento de que la EMS debe ser atendida con fundamentos y estrategias propias que consideren esas diferencias y condiciones, y que permitan el mejor desempeño de los más de 30 diferentes subsistemas con sus especificidades, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, a través de la Unidad de Evaluación Diagnóstica, ha diseñado la autoevaluación institucional de planteles escolares de educación media superior, la cual ha sido concebida desde el enfoque de una evaluación centrada en el diálogo, la comprensión y la solución de problemas para y desde las escuelas, que se acople a sus necesidades y a su contexto, y que, mediante el análisis, la reflexión y la participación de la comunidad educativa, oriente el diagnóstico, la retroalimentación y la generación de sus propias iniciativas y estrategias de cambio hacia la mejora continua de sus condiciones y procesos escolares. Desde esta perspectiva que nace y forma parte del modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral que la Comisión promueve, cada plantel escolar de educación media superior es una comunidad educativa, porque su objetivo es el desarrollo integral del individuo, lo cual implica que quienes la componen deban trabajar en colaboración y fomentar el diálogo recíproco para el logro de esta misión, además de buscar relaciones o convenios interinstitucionales que les provean servicios y les faciliten o permitan reforzar el trabajo que realizan. Asimismo, cada plantel escolar tiene una dimensión comunitaria, porque su propósito es la transformación de las relaciones sociales por medio de la búsqueda y ejecución de soluciones a problemas significativos de las comunidades, sustentadas en la reflexión colectiva. Y es también una comunidad profesional de aprendizaje, porque en su seno se construyen aprendizajes, por el juicio y la experiencia colectiva, con un diálogo sobre las prácticas efectivas e inefectivas. Todos estos elementos favorecen el impulso y la implementación de actividades de autoevaluación institucional, lo que además contribuye a generar capacidades internas a niveles individual y colectivo, como la colaboración y la participación, que son importantes para promover el cambio hacia la mejora continua en las comunidades escolares. En tal sentido, la IPM se concibe como un mecanismo para la promoción y el fortalecimiento de la mejora escolar y de las iniciativas que las y los agentes educativos realizan con el fin de alentarla desde sus diversos campos de actuación. El proceso de mejora en los planteles escolares implica preparación y sensibilización de sus miembros y suele comenzar con la percepción o toma de conciencia de un problema, necesidad o interés, o una configuración de ellos, sobre lo cual se hace un análisis, un diagnóstico o una valoración inicial. Esta guía focaliza este primer momento y tiene como propósito brindar información y orientaciones para que la comunidad escolar, con la colaboración y participación del personal directivo, docente y de orientación educativa, estudiantes, madres y padres de familia o tutores, así como con el apoyo y seguimiento de las autoridades correspondientes, realice un diagnóstico reflexivo de las condiciones y los procesos con los que opera el servicio educativo. A partir de este diagnóstico, se espera que las comunidades escolares puedan establecer e implementar proyectos o acciones de mejora que, en su caso, se vinculen o integren al proceso de elaboración, ajuste o enriquecimiento de su plan o programa de mejora continua 1 y que respondan a las necesidades particulares de cada plantel, al contexto social en el que se ubica y a los nuevos planteamientos curriculares. Asimismo, el diagnóstico resultante podrá aportar a la descripción cuantitativa y cualitativa de las características, intereses, necesidades. El término plan de mejora continua no es usado por igual en todos los subsistemas. Por ejemplo, en la Dirección General de Bachillerato se hace uso de dicho término para denominar al documento de planeación que sistematiza objetivos, metas y acciones de mejora,
entre otros elementos. Sin embargo, en la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial se prefiere nombrarlo Programa de Mejora Continua. Por tal motivo, con la finalidad de agilizar la lectura evitando hacer alusión a uno y otro término, en lo sucesivo se usará de manera genérica Plan de Mejora Continua o, en su defecto, cuando se crea conveniente, solo se emplearán las siglas que comparten ambas designaciones. Recursos y problemas de la comunidad escolar y social como apoyo al desarrollo del programa Aula, Escuela y Comunidad. Así pues, la presente guía está dirigida a supervisores y autoridades escolares equivalentes de los diferentes subsistemas federales y estatales que, en el marco de un proceso eminentemente reflexivo y formativo, tienen como responsabilidad dar seguimiento, asesoría y acompañamiento al proceso de autoevaluación institucional, así como a las acciones de mejora que cada plantel decida implementar. Para tal efecto, su contenido está estructurado en 3 partes. La primera, titulada Comunidades Profesionales de Aprendizaje y Supervisión Escolar, brinda un marco teórico mínimo que define y caracteriza a este tipo de comunidades de aprendices orientadas a la indagación reflexiva y la mejora escolar. Asimismo, se establece el marco normativo fundamental sobre la función del supervisor para, finalmente, destacar algunos aspectos que cobran importancia para el impulso de la CPA y la mejora en los planteles escolares. Posteriormente, la segunda parte, enfoque de la autoevaluación institucional, proporciona un encuadre general de esta iniciativa, por lo que incluye información concisa con respecto al modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral que da origen a la IPEMS y a sus características fundamentales. Esta sección se complementa con otros referentes importantes, como son, las capacidades institucionales que se favorecen a partir de esta evaluación interna, sus propósitos generales, el ámbito, las dimensiones y los aspectos que son objeto de valoración, la descripción de los instrumentos, los actores educativos participantes en este proceso y algunos beneficios esperados a partir de su realización. En Mejoredu nos interesa apoyar la equidad de género en todos sus aspectos, de ahí que procuremos emplear un lenguaje incluyente. Sin embargo, para favorecer la fluidez del texto, emplearemos el masculino, como es correcto en español, en la inteligencia de que de ningún modo implica exclusión o una consideración peyorativa para el género femenino. Por último, la tercera parte, titulada IPEMS, Etapas y Recomendaciones Operativas, presenta un conjunto de orientaciones y sugerencias de orden general para la realización de la autoevaluación institucional, así como algunas otras recomendaciones dirigidas específicamente al supervisor escolar. Al respecto de esta última parte de la guía, cabe decir que si bien el proceso de esta evaluación interna implica 4 etapas sucesivas, el desarrollo del contenido de esta sección se centra en las 2 primeras que están orientadas a concretar el diagnóstico de las condiciones y los procesos escolares. Por tal razón, de manera complementaria a esta guía, Mejoredu ofrecerá materiales de apoyo cuyos propósitos sean, por un lado, orientar la interpretación y el uso de los resultados del diagnóstico y, por otro, proveer recomendaciones para la elaboración de los PMC. Finalmente, se invita a los equipos de supervisión y a las figuras equivalentes de cada subsistema de EMS a participar con entusiasmo y compromiso ante el desafío de hacer de la autoevaluación una práctica cotidiana en los planteles escolares a su cargo, a fin de fortalecer en esto sus capacidades de autonomía y autorregulación institucional, así como contribuir al logro de sus propios objetivos educativos. Primera parte. Comunidades profesionales de aprendizaje y supervisión escolar. 1. ¿Qué son las comunidades profesionales de aprendizaje? A nivel nacional e internacional se han sucedido muchos intentos para lograr la mejora de las escuelas, sin embargo, los resultados no han sido los esperados cuando se han intentado cambiar desde fuera. Todo apunta a que, para lograr la mejora educativa en las escuelas, es necesario realizar cambios desde dentro. Esta capacidad interna de cambio se relaciona con el poder para comprometerse y mantener un aprendizaje continuo de los profesores y de la misma escuela con el propósito de promover el aprendizaje de los alumnos. Es así como las comunidades profesionales de aprendizaje representan una de las propuestas más importantes y poderosas para mejorar la educación mediante la potenciación y el desarrollo de la capacidad interna de cambio en los planteles. La supervisión debe seguir siendo, por derecho propio, la función que se ocupe de garantizar la buena marcha del CEN, por lo que es insustituible para potenciar y desarrollar la capacidad interna de cambio en los planteles escolares. Si bien es difícil aportar una definición única y consensuada al respecto de la CPA, autores como Pankake y Moyer sostienen lo siguiente. Una CPA es una escuela comprometida con el desarrollo de una cultura de aprendizaje colectivo y creativo, caracterizada por unos valores y una visión en común, signada por un liderazgo distribuido y por normas de trabajo colaborativas que fomentan la indagación sobre la práctica en condiciones organizativas que facilitan todos estos procesos. Por su parte, Hargreaves y Fuyan afirman que las CPA agrupan los siguientes 3 elementos. Fig. 1. Elementos que conforman las comunidades profesionales de aprendizaje. Comunidades, grupos de personas en relación continua, con responsabilidad colectiva con la mejora de su práctica.
Comunidades de aprendizaje comprometidas con mejorar la educación de los estudiantes mediante un aprendizaje profesional, investigando juntos, trabajando colaborativamente. Comunidades profesionales de aprendizaje para la toma de decisiones colegiada e informada, no solo por la evidencia científica y estadística sino también guiada por el juicio y la experiencia colectiva, con un diálogo sobre las prácticas efectivas e inefectivas. Fuente: elaboración propia con base en Bolívar y Bolívar Ruano, 2014. En resumen, una CPA es una comunidad de aprendices en la que los miembros del colectivo escolar comparten aprendizajes, investigan y mejoran la situación cotidiana del plantel con el propósito final de mejorar la educación de las y los estudiantes. O como sostiene Ord, una comunidad profesional de aprendizaje es una comunidad de investigación y mejora continua. 1.1. ¿Cuáles son los atributos que convierten a los planteles escolares en CPA? Diversos autores 3 establecen una serie de atributos que pueden tomarse como base para juzgar en qué grado un plantel escolar se acerca o no a configurar una CPA y en cuáles se han de focalizar los esfuerzos. A continuación, en la figura 2, se recuperan estos hallazgos. Fig. 2. Atributos característicos de las comunidades profesionales de aprendizaje. Poseen visión, metas y valores consensuados y compartidos. Ejercen un liderazgo distribuido entre el colectivo para desarrollar esta capacidad de incrementar el profesionalismo de los miembros. Impulsan el aprendizaje individual, interpersonal y colectivo a partir de la identificación de necesidades de aprendizaje en la comunidad escolar. Promueven el desarrollo e intercambio del saber y la práctica con base en procesos de autoevaluación, correflexión y retroalimentación para la mejora profesional. Brindan confianza, respeto y apoyo mutuo para dar seguridad a los miembros y lograr compromiso e implicación activa en los procesos de mejora. Se da la negociación de diferencias en contextos productivos. Desarrollan procesos de indagación reflexivos para la mejora escolar sobre el análisis de datos recogidos u observados, así como a partir de la investigación-acción. Ejercen la responsabilidad colectiva frente a los aprendizajes del estudiantado y sobre cómo mejorarlos y lograr los fines y propósitos educativos. Promueven la interdependencia profesional para abordar los problemas educativos del plantel, así como ante el cambio y la innovación, los éxitos y fracasos, lo que funciona y lo que no. Amplían la comunidad, hay apertura al cambio y al aprendizaje, y establecen redes profesionales y alianzas con otros planteles o instituciones para trascender los límites del plantel. Proveen condiciones espaciotemporales para el trabajo colectivo y la colaboración. Fuente: elaboración propia con base en Krzyzewski y Murillo, 2011, Bolívar y Bolívar Ruano, 2014, Bolívar, 2016. 3 Lewis y Kruse, 1995, Lieberman, 2000, Zord, 2004, Stoll, et al., 2006, Stoll y Lewis, 2007, Zord y Hirsch, 2008, Balan, 2012, citados en Krzyzewski y Murillo, 2011, Bolívar y Bolívar Ruano, 2014. 2. ¿Cuáles son las funciones de la supervisión escolar en el contexto de la mejora educativa? La función de los equipos de supervisión es imprescindible para los sistemas educativos. Vigilancia, control, acompañamiento, asesoramiento y seguimiento-evaluación son los 3 grandes grupos de funciones que conforman la importante e insustituible función de la supervisión escolar, los cuales no son absolutamente independientes, sino que tienen entre sí una relación estrecha y permanente. Como señala Pérez, el asesoramiento requiere de diagnóstico, y este no se puede efectuar sin previos control y evaluación. Por lo tanto, si el supervisor controla y evalúa, también debe orientar y ayudar, para luego poder valorar los avances. En un sentido metodológico, todas estas funciones forman parte de un mismo proceso de supervisión. Sin embargo, a efecto de ir focalizando hacia dónde dirigir la atención en el marco de la IPEMS, conviene destacar a continuación algunos elementos. 2.1. ¿Qué se dice desde la mirada normativa? La Ley General de Educación establece que los supervisores son autoridades escolares que tienen bajo su responsabilidad brindar asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional. La citada ley refiere, además, que las autoridades educativas fortalecerán la capacidad de gestión de dichas figuras. Por su parte, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a través del Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Escolar en la Educación Media Superior, caracteriza al supervisor y a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes como. Actualmente, la figura de supervisión es parte de la estructura educativa de los subsistemas federales de la SEMS y de algunos subsistemas estatales. Sin embargo, en otros, esta autoridad escolar tiene una representación distinta, dependiendo de la dimensión y estructura de cada subsistema en lo particular. La autoridad que, en el ámbito de los planteles bajo su responsabilidad, vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables, apoya y asesora a los planteles para facilitar y promover la excelencia de la educación, favorece la comunicación entre directivos de los planteles,
madres y padres de familia o tutores y comunidades, y realiza las funciones que sean necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación. Lo anterior también se refleja en los 5 dominios 4 del perfil profesional del supervisor de EMS que se emanan del referido documento. En particular, y sin demérito de ninguno de los dominios, en esta guía se menciona el cuarto: integra acciones de asesoría y acompañamiento en los centros educativos, el cual establece el trabajo conjunto con los directores de los centros educativos a su cargo para que la operación de los servicios garantice la excelencia educativa y la conformación de comunidades escolares comprometidas con la transformación social. 4. Los 5 dominios son: 1. Asume la identidad de su función. 2. Supervisa la aplicación de la normatividad en la operación de los planteles de educación media superior. 3. Supervisa la gestión de los recursos en los centros educativos y apoya en la generación de los vínculos colaborativos considerando los fines de la educación. 4. Integra acciones de asesoría y acompañamiento en los centros educativos. Y 5. Define su trayectoria de formación, capacitación y actualización para la mejora del ejercicio de su función. En dicho dominio se establecen, entre otros, los siguientes criterios e indicadores que conviene destacar. 4.1. Planea actividades de asesoría, con base en los diagnósticos de la supervisión, para instrumentar acciones de mejora continua, orientadas a contribuir a una educación con enfoque de derechos humanos, intercultural e inclusiva. 4.1.1. Distingue estrategias y acciones colaborativas de mejora, que brinden al personal directivo elementos para la toma de decisiones asertivas en la prestación del servicio del educativo. 4.1.2. Establece compromisos con la comunidad escolar para implementar las propuestas de mejora de acuerdo con las necesidades y contexto de cada plantel. 4.2. Promueve la formación, actualización y capacitación del personal docente y, con funciones de dirección en los centros educativos a su cargo. 4.3. Promueve el trabajo intrainstitucional e interinstitucional para propiciar relaciones de colaboración armónica y equitativa en las comunidades académicas de los centros educativos a su cargo. 4.3.1. Selecciona acciones específicas de trabajo intrainstitucional e interinstitucional para promover relaciones de colaboración y construir comunidades de aprendizaje en los centros educativos a su cargo. 4.3.2. Distingue estrategias que promuevan la participación de los miembros de las comunidades educativas para el logro de los objetivos planteados en el plan de mejora de los centros educativos a su cargo. 4.3.3. Propone estrategias de participación de los actores educativos para el logro de los objetivos planeados en el plan de mejora de los centros educativos a su cargo. 2.2. ¿En qué aspectos focalizar la intervención del supervisor para el impulso de la CPA y la mejora escolar? La función de la supervisión está enmarcada por 2 aspectos que la hacen relevante para el impulso de la CPA y la mejora educativa en los planteles escolares. Por un lado, se destaca el rol que desempeña en el seguimiento del trabajo desarrollado por los planteles a su cargo, función que no se limita a la vigilancia o control del cumplimiento normativo, pues nada puede ser mejorado a partir del mero control ni a la capacidad de reconocer fortalezas y debilidades en los planteles, ya que esto tampoco es suficiente. El seguimiento que hace el supervisor al trabajo desarrollado por los planteles implica brindar apoyo, asesoría y acompañamiento para promover procesos continuos, sistemáticos e intencionales de autoevaluación orientados al diagnóstico de la situación actual y a la implementación de acciones de mejora de los servicios educativos que se ofrecen. Por tal razón, las figuras de supervisión deben procurar comunicación y un acercamiento propositivo y respetuoso con las comunidades escolares, desarrollar tanto para sí mismo como para el resto de los agentes educativos actitudes y habilidades para la indagación reflexiva y el acceso al conocimiento de los procesos escolares, promover el liderazgo distributivo en el colectivo escolar, e impulsar y fortalecer las capacidades directivas y docentes con el propósito de ayudar a que el mismo colectivo identifique, priorice y resuelva sus problemas, dificultades o áreas de oportunidad. Por otro lado, el supervisor tiene como función sustancial ser un mediador con liderazgo para el aprendizaje que, a través de la asesoría y el acompañamiento, promueva y facilite el trabajo colaborativo de los colectivos escolares en los planteles a su cargo. El acompañamiento brindado por el supervisor debe basarse en el intercambio profesional y la asesoría académica permanente y diferenciada que se ha de ofrecer a cada plantel escolar de acuerdo con su contexto, experiencias, condiciones y necesidades particulares de apoyo para la mejora continua. Para ello, entre otras acciones, es indispensable motivar la participación, el involucramiento y el trabajo colaborativo entre el supervisor, el colectivo escolar y la comunidad, acompañar a los actores educativos en su labor, estar cerca de su práctica, observarlos, dialogar con ellos, abrir espacios para compartir la práctica profesional entre pares, para la autorreflexión y la reflexión colectiva y para la asesoría ante cualquier duda o dificultad relacionada con la tarea educativa que desarrolla el plantel escolar,
así como para implementar innovaciones y retroalimentar los procesos de mejora iniciados y avalar los avances logrados. En otro orden de ideas, Miranda sostiene que la primera tarea de los supervisores es reconocer y utilizar para mejorar las cosas. Conseguir que un centro se convierta en una comunidad profesional con capacidad de autodesarrollo es un proceso largo que varias fases: la escuela fragmentada, el centro como proyecto conjunto de visión y el centro educativo que aprende y se desarrolla. Para apoyar en esta transición, el autor hace alusión a algunas propuestas que él mismo establece como intervenciones prioritarias del supervisor escolar, cuyas ideas centrales se recuperan enseguida en la figura 3. Fig. 3. Intervenciones prioritarias del supervisor escolar para favorecer el autodesarrollo y los procesos de mejora en los planteles escolares. Configurar una cultura escolar favorecedora de la mejora. Iniciar e institucionalizar cambios orientados a la mejora requiere modificar la cultura dominante. La actuación del supervisor debe ayudar a que, progresivamente, se dé paso a una cultura colaborativa que anime a la participación y reflexión, incremente los niveles de interacción de toda la comunidad escolar, y apoye la indagación de nuevos planteamientos pedagógicos. De igual forma, requiere propiciar la creación de esos contextos de relación cooperativa y de coordinación, donde los distintos agentes educativos, internos y externos, funcionen como una comunidad profesional interactiva y comprometida, trabajando juntos y contribuyendo a la reconstrucción social y cultural del plantel. Asimismo, entre otros aspectos, su actuación exige supervisar los procesos de mejora, establecer interrelación entre directivos y formar redes, alianzas y relación con la comunidad y con otras instituciones para apoyar y difundir el trabajo de los planteles escolares. Desarrollar un modelo de asesoramiento colaborativo. El asesoramiento del supervisor debe asumirse como un proceso de mediación interactivo, dinámico, participativo y colegiado que contribuye a hacer reflexiva la práctica educativa, un proceso de facilitación de relaciones críticas y reflexivas entre el conocimiento disponible, el contexto y los problemas concretos del plantel escolar y sus agentes educativos. En este proceso, el supervisor debe impulsar procesos de autoevaluación diagnóstica y planes de mejora, y crear o desarrollar capacidades internas, confianza y compromiso para estos procesos. Esto implica trabajar en vez de intervenir sobre los planteles escolares, a fin de potenciar su autonomía y autorregulación. Ejercer un liderazgo democrático y comunitario. Además del liderazgo educativo que le ha de ser característico en su función, el supervisor debe ejercer un liderazgo situacional que incida positivamente en los planteles escolares, poniendo en práctica, según se requiera, un estilo afiliativo, que crea armonía y vínculos emocionales, democrático, que ayuda a forjar consenso mediante la participación de la comunidad escolar o directivo, que moviliza a las personas en la dirección marcada con objeto de obtener los mejores resultados. Estimular y apoyar los programas o planes de mejora. El éxito de los planes de mejora depende, en gran medida, de que los supervisores estimulen su elaboración y coordinen y sostengan su implementación, siendo protagonistas activos de ellos, poniendo sobre la mesa sus inquietudes, dando voz a las demandas, haciendo preguntas, ofreciendo ánimo, haciendo sugerencias e insistiendo para que el cambio se haga realidad. Formar a los directores escolares para la gestión del cambio. Tanto el liderazgo del supervisor como el de los directivos escolares son factores clave en los procesos de mejora. Todos los planteles que progresan y mejoran tienen al frente a un directivo que fue formado para dirigir la mejora y el cambio. En consecuencia, el primer ámbito de intervención del supervisor es orientar el trabajo de los directivos escolares para gestionar los cambios, así como para impulsar los planes de mejora escolar, el aprendizaje y el desarrollo de una comunidad de profesionales que aprende. Fuente, elaborado con base en Miranda Martín, e. En suma, se habla de una función supervisora que movilice los cambios para la mejora en los planteles a su cargo, inspire visión de futuro para orientar el cambio y superar los obstáculos, influya en las comunidades escolares para conseguir sus metas, y fortalezca el aprendizaje y las capacidades internas a nivel individual, interpersonal y colectivas para alcanzarlas. Se trata de una función supervisora que favorezca en cada plantel una cultura escolar que logre la implicación, la participación y la colaboración de los actores educativos y la paulatina conformación de comunidades profesionales de aprendizaje comprometidas con la mejora sostenida de la tarea educativa en los planteles a su cargo y con la transformación social. Segunda parte. Enfoque de la autoevaluación institucional. 3. ¿Cuál es el sentido de una evaluación para la mejora educativa? A fin de dar un nuevo sentido a las prácticas evaluativas realizadas en nuestro país, esta comisión impulsa un modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral que esté al servicio de la mejora continua de la educación, se integre progresivamente a los procesos educativos sustantivos que se desarrollan en los planteles escolares de EMS y se construya y retroalimente desde las prácticas y experiencias de los propios agentes educativos. En sus planteamientos, el MEDFI establece como su objetivo general ofrecer información a las y los agentes educativos docentes, estudiantes y sus familias,
personal con funciones de dirección y supervisión escolar, y autoridades educativas para que realicen valoraciones razonadas con fines diagnósticos y formativos. Estas evaluaciones tendrán como finalidad construir un clima de confianza propicio para que los agentes educativos se involucren en procesos colaborativos orientados a la mejora continua de la educación con un enfoque integral, progresivo, responsable y participativo. Desde este nuevo enfoque, la evaluación acontece como diagnóstico y ejercicio analítico reflexivo que ofrece retroalimentación a las y los agentes educativos a fin de ajustar sus acciones y prácticas o iniciar nuevos procesos de mejora. Por tal razón, la propuesta metodológica del MEDFI busca dar respuesta a las preguntas fundamentales del proceso evaluativo mediante la incorporación de la reflexión-acción integrada a la mejora continua de las prácticas y servicios educativos. FIG 4. Reflexión-acción integrada a la evaluación de los procesos educativos. 1. ¿Para qué evaluar? Problematización de las prácticas y recuperación de experiencias /horizonte de mejora /metas a lograr. 2. ¿Qué y cómo evaluar? Aspectos a evaluar considerando estrategias de autoevaluación y coevaluación. 5. ¿Cómo damos seguimiento a nuestros avances? Evaluación continua y en momentos clave, colaboración, participación y diálogo permanente. Evaluación integrada a la mejora educativa de los procesos educativos. 4. ¿Qué hacemos para mejorar? Orientaciones de mejora, intervenciones educativas, comunicación y acompañamiento. 3. ¿Cómo usamos los resultados de la evaluación? Sistematización de información, valoraciones descriptivas, reflexión y correflexión, retroalimentación formativa. Fuente, elaboración propia con base en Mejoredu, 2022. Por otra parte, en lo que respecta a los ámbitos educativos que son objeto de evaluación, el MEDFI reconoce que existen campos de actuación en los que las escuelas tienen un amplio potencial de incidencia en su desarrollo y mejora continua, ya que en ellos se concentran sus principales tareas, el tiempo que se les dedica durante la jornada escolar y constituyen su razón de ser. Dichos ámbitos son y el aprendizaje de las y los estudiantes, 2. La práctica docente, y 3. Las condiciones y procesos escolares, que se desarrollan para envolver, promover y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Este último ámbito es el que se aborda mediante la autoevaluación institucional de planteles escolares de educación media superior. Sin embargo, conviene decir que el marco de actuación del MEDFI está orientado a que las comunidades educativas articulen los esfuerzos de evaluación de los tres ámbitos, pues con ello se lograrán impulsar procesos de mejora continua más integrales, informados y participativos. FIG 5. Articulación de la evaluación del aprendizaje y de la práctica docente con la evaluación de las condiciones y procesos escolares. Condiciones y procesos escolares. Contexto sociodemográfico e institucional. Aprendizaje. Práctica docente. Fuente, recuperada y adaptada de Mejoredu. 4. ¿Qué es la autoevaluación institucional de planteles escolares de educación media superior? La IPEMS no es un fin en sí mismo, es un proceso constructivo, organizado y conducido por el propio plantel, en el que sus miembros, de modo sistemático y recursivo, diagnostican, describen y analizan el funcionamiento del centro educativo con el propósito de tomar decisiones contextualizadas y oportunas o desarrollar iniciativas de mejora en sus diversos ámbitos o dimensiones escolares percibidos como deficitarios. FIG 6. Proceso de evaluación interna. En otras palabras, la autoevaluación institucional es su autoevaluación institucional, una evaluación interna que sirve como medio para la gestión del cambio a favor de la mejora educativa, a través de un proceso permanente, progresivo y cíclico, con una finalidad formativa y formadora que, con base en evidencias, 5. Permite no solo diagnosticar sino también tomar decisiones para la mejora. Estas decisiones se plasmarán en un plan o programa de mejora continua y, una vez formulado, Fuente, elaboración propia, dará paso a su implementación y seguimiento. El planteamiento metodológico de la IPEM se vincula con los PMs establecidos por las autoridades de los diferentes subsistemas, a fin de alinear los esfuerzos a un propósito común, la mejora de los servicios educativos de la EMS. 5. Evidencias, información cuantitativa y cualitativa sobre la realidad evaluada que se genera de modo sistemático en el propio proceso de autoevaluación y se utiliza para sustentar los resultados y respaldar la toma de decisiones. 4.1. ¿Qué capacidades institucionales se fortalecen durante el proceso de autoevaluación? La autoevaluación institucional sitúa como núcleo de los esfuerzos la mejora interna del plantel escolar y como principal protagonista a su propio personal. Dado que el principal objetivo de esta iniciativa es la mejora educativa, para que la IPEMS pueda llevarse a cabo adecuadamente se requiere el compromiso de todos los actores escolares para analizar reflexivamente dónde se está, cuáles son las causas y los efectos, valorar los logros y alcances, las necesidades y limitaciones, así como para determinar qué cosas se pueden hacer mejor y, por lo tanto, qué apoyos y qué acciones pueden incrementar el nivel de aprendizaje del plantel, de los
individuos y de los grupos que lo conforman, todo esto como parte de un trabajo en colaboración, de configurar a la escuela como una comunidad profesional de aprendizaje. Desde esta perspectiva, la IPEMS busca empoderar a los planteles escolares para que fortalezcan sus capacidades internas para el aprendizaje a nivel personal, interpersonal y organizativo, al tiempo que construyen capacidades colectivas o compartidas, es decir, capacidades institucionales para la mejora interna de los servicios educativos que ofrecen. Capacidades institucionales: conocimientos, prácticas, actitudes y aptitudes construidos conjuntamente y con la participación de los integrantes de una organización, en el marco de un proceso reflexivo que privilegia el aprendizaje colaborativo para generar acciones de cambio que permitan afrontar situaciones, cumplir metas y objetivos, solucionar problemas y favorecer tanto el desarrollo individual como institucional. Dicho lo anterior, es pretensión de la IPEMS que cada plantel logre impulsar, desarrollar o fortalecer las capacidades institucionales que se muestran en la figura 7. Fig. 7. Capacidades institucionales que se fortalecen durante el proceso de la IPEMS. Aprendizaje continuo, reflexión y autorregulación. Reflexión colegiada sobre la propia práctica contrastándola con datos o resultados recogidos u observados, posibilitando así el juicio crítico y la autorregulación del aprendizaje colectivo. Responsabilidad colectiva. Se funda en la interdependencia profesional para abordar de manera conjunta y mediante el diálogo colaborativo los problemas del plantel escolar y las acciones para mejorarlos. Gestión de la información y el conocimiento. Implica procesar datos externos o internos para convertirlos en información útil para luego difundirla con el propósito de guiar las acciones y la toma de decisiones oportunas para la mejora institucional. Gestión social del conocimiento. Alude al conjunto de estrategias que contribuyen a la gestión sistemática e intencional del conocimiento orientada a la mejora educativa y que privilegian una práctica social reflexiva con miras a incrementar su impacto en las comunidades educativas y a la transformación social. Eficacia colectiva. Se expresa a través de creencias compartidas y deliberadamente reforzadas sobre el principio de que los miembros del plantel escolar pueden, mediante su acción colectiva, autodeterminar el rumbo hacia la mejora e influir positivamente en los resultados. Fuente: elaboración propia con base en los aportes de Silva y Martín, 2019, Bolívar, 2020, Cinease, 2020. Finalmente, es importante decir que la autonomía para la toma de decisiones responsables y el empoderamiento que adoptan los colectivos escolares para fortalecer su capacidad interna de cambio y definir su propio horizonte de mejora implica, como punto de partida y como soporte continuo, el ejercicio de un liderazgo distributivo por parte de los equipos directivos y de supervisión o de sus equivalentes en las estructuras de los diferentes subsistemas federales y estatales, a fin de poder articular las acciones personales e interpersonales en un proyecto educativo colectivo en cada institución escolar. 6. En este tipo de liderazgo el rol de los líderes escolares debe ser la de un dinamizador de los procesos de cambio internos que son necesarios para lograr la mejora en los planteles escolares, formando a otros para que asuman responsabilidades y se impliquen en la consecución de las metas comunes, distribuyendo el liderazgo y configurando al plantel como una comunidad profesional de aprendizaje. 5. ¿Hacia dónde se dirigen los esfuerzos de la IPEMS? Los planteles escolares de los diferentes subsistemas de la EMS constituyen el centro en donde se concretan las aspiraciones del sistema educativo nacional para este tipo educativo, por lo que son también el núcleo articulador de las iniciativas de autoevaluación y de los proyectos de mejora educativa, pues es en estos espacios donde se evidencia la integralidad y complejidad pedagógica, institucional y social que los caracteriza. Los aspectos susceptibles de autoevaluación y de mejora son muchos y distintos en los planteles. Si bien, de acuerdo con sus posibilidades, las comunidades escolares realizan importantes cambios orientados a la mejora en varios de esos, también se reconoce que en otros aspectos generalmente necesitan el apoyo de diferentes instancias dentro y fuera del sistema educativo. La autoevaluación institucional de planteles escolares de educación media superior busca apoyar en ese sentido, centrando sus esfuerzos en una evaluación diagnóstica y formativa que promueva la mejora continua de las condiciones y procesos escolares, es decir, las tareas y actividades que, considerando su contexto sociodemográfico e institucional, los planteles desarrollan a partir de diversos esfuerzos con el fin de mejorar la convivencia escolar, crear ambientes pedagógicos favorables para la enseñanza y el aprendizaje, y fortalecer las relaciones con la comunidad para lograr que madres, padres de familia o tutores y otros actores de la localidad contribuyan a los propósitos educativos. Por tal razón, desde sus fundamentos y para su implementación, la IPEMS parte de reconocer la diversidad de los planteles con respecto a el contexto social y cultural en que se ubican, los procesos de gestión en los diferentes subsistemas y niveles de la estructura de la EMS, las condiciones y los procesos con los que operan, y la manera en que se perfila su actuación desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana y el nuevo marco curricular común de la educación media superior. De igual manera, se valora el potencial de los planteles escolares para
Operar en lo cotidiano dando respuesta a diferentes situaciones, identificar las condiciones y los procesos que dificultan su tarea educativa, sistematizar y reflexionar sobre sus fortalezas y áreas de oportunidad, y autoevaluarse y generar sus propias estrategias hacia un horizonte de mejora. Desde este reconocimiento, la IPEMS cobra sentido como estrategia de intervención para atender las necesidades de cada plantel educativo, partiendo de sus propias posibilidades. 5.1. ¿Cuáles son sus propósitos? En el marco de la IPEMS, la Comisión focaliza como sus principales objetivos: proporcionar a las comunidades escolares un conjunto de instrumentos, recursos de apoyo y orientaciones para que, mediante la participación, el análisis y la reflexión de sus miembros, elaboren un diagnóstico institucional sobre las condiciones y los procesos con que opera el servicio educativo, a fin de que éste sea el referente para establecer, impulsar, desarrollar y retroalimentar acciones de mejora; ofrecer información a los subsistemas de EMS y al Sistema Educativo Nacional para que las autoridades educativas puedan monitorear su desarrollo y tomar decisiones en materia de política educativa en beneficio de las y los estudiantes de este tipo educativo; recuperar experiencias relevantes de las comunidades escolares para retroalimentar a los subsistemas y al CEN. A partir de la IPEM se aspira a que se amplíen las oportunidades de desarrollo y mejora educativa en las comunidades escolares, se fortalezcan las capacidades institucionales y la autonomía de gestión, se generen espacios para el diálogo y la comprensión de las situaciones y problemas, y se planteen en los planes de mejora continua las metas y respectivas estrategias para alcanzarlas mediante esfuerzos colaborativos, articulados y responsables. 5.2. ¿Cuáles son sus características? Desde un enfoque de mejora continua, la autoevaluación institucional demanda una respuesta colectiva por parte de autoridades, equipos de supervisión, directivos, docentes, personal académico y administrativo, estudiantes y familias, toda vez que, para definir el rumbo que han de tomar las acciones de mejora en un plantel escolar, necesariamente se debe pasar por problematizar las prácticas de gestión, valorar las experiencias escolares, las expectativas de la comunidad escolar y reconocer la situación actual. Con base en este diagnóstico o valoración inicial, las comunidades escolares pueden trazar un horizonte de mejora desde el cual definir propósitos y metas, focalizar esfuerzos, e ir conformando una visión común de la escuela a la que se aspira a llegar. Lo anterior exige que, desde su planteamiento y como parte de un modelo de evaluación orientado a la mejora continua, la IPEMS considere las siguientes características que la fundamentan. Fig. 8. Características de la evaluación diagnóstica, formativa e integral que promueve la IPEMS. Fuente: elaboración propia con base en el modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral. Adicionalmente, la IPEMS posee otros atributos que la definen como un proceso sistemático, gradual y enfocado que permite una visión integrada y contextualizada de las condiciones y procesos escolares, y que se construye y retroalimenta en, desde y para el plantel escolar con la participación e inclusión de sus miembros y a partir de la cotidianeidad de sus prácticas y experiencias. Fig. 9. Atributos característicos de la IPEMS. Proceso sistemático, gradual y enfocado. Integrada. IPEMS autoevaluación institucional de planteles escolares de educación media superior. En, desde y para el plantel escolar. Parte de la cotidianeidad. Participativa. Fuente: elaboración propia. Ahora bien, para llevar a cabo una autoevaluación institucional que cumpla su función diagnóstica y formativa para orientar los procesos de mejora en, desde y para el plantel escolar se requieren algunas condiciones que, sin ser las únicas, la favorecen. Fig. 10. Condiciones características de un proceso de autoevaluación institucional. Disposición institucional consensuada, impulsada por el equipo directivo y que conlleve al compromiso de toda la comunidad escolar. Compromiso institucional con la mejora. Disposición al diálogo valorando la diversidad como oportunidad para el fortalecimiento institucional. Previsión del tiempo y los espacios para la reflexión y el aprendizaje colaborativo. Disposición para el acceso a información necesaria para la toma de decisiones. Fuente: elaboración propia con base en los aportes de Bolívar, 2014, 2016, 2020, Cinease, 2020. Por último, es importante decir que, dado que la IPEM surge de una nueva mirada de la evaluación que implica a la comunidad escolar y a su contexto, con un enfoque centrado en la mejora de los planteles y lo que sucede dentro de ellos, no está asociada con la rendición de cuentas y no tendrá repercusiones negativas de ningún tipo para los actores educativos participantes, toda vez que la intención es que esta evaluación interna forme parte de los procesos escolares cotidianos, involucrando como principal protagonista a su propio personal. 5.3. ¿En qué dimensiones y aspectos se centra la IPEMS? Como ya se ha dicho, los aspectos por evaluar en las escuelas son múltiples y diversos, sin embargo, en términos generales, aquellos que forman parte de la IPEM se agrupan en 4 dimensiones consideradas clave, las cuales permitirán orientar el diagnóstico institucional. Fig. 11.
Dimensiones de evaluación para el diagnóstico de condiciones y procesos escolares. Ambientes pedagógicos escolar. IPMs. Relación con la comunidad. Contexto sociodemográfico e institucional. Fuente, elaboración propia. Enseguida se describen los rasgos esenciales de estas 4 dimensiones. 1. Ambientes pedagógicos. Contempla las acciones, interacciones, estrategias y decisiones que, de acuerdo con el contexto, lleva a cabo el equipo directivo y docente del plantel para planear, atender y dar seguimiento a los propósitos educativos planteados tanto en el currículo como en el proyecto educativo institucional. Entre los aspectos que se valoran en esta dimensión se encuentran la planeación escolar, las estrategias para atender al estudiantado y el desarrollo de prácticas y procesos de orden pedagógico que se impulsan en la escuela, orientados hacia la mejora de los aprendizajes y a promover procesos de formación y de acompañamiento docente. 2. Convivencia escolar. Se refiere a las acciones organizativas y pedagógicas dirigidas a aprender a vivir juntos mediante una experiencia formativa que propicia el diálogo, la conversación, el intercambio de ideas, el consenso y el disenso, manteniendo una apertura hacia el otro y empatía para generar condiciones que favorezcan relaciones respetuosas a partir del reconocimiento de las diferencias culturales, lingüísticas y de formas de pensar, entre otras. Ello implica que el colectivo docente y directivo lleve a cabo acciones tendientes a promover la cooperación, inclusión y valoración de la diversidad, mejorar el ambiente escolar, manejar el conflicto de manera dialógica, así como prevenir, detectar y atender la violencia dentro del plantel y evitar que trascienda fuera de este. 3. Relación con la comunidad. Alude a la actividad de los actores educativos para establecer vínculos de apoyo y colaboración con madres y padres de familia, miembros de la comunidad e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, a fin de fortalecer la formación del alumnado, del profesorado y mejorar las condiciones físicas y de equipamiento del plantel. Estos vínculos también favorecen que la acción educativa de la escuela trascienda hacia la comunidad donde se inserta, configurando una interacción de doble flujo en la cual la organización y las experiencias de la comunidad inciden en su funcionamiento y, a la vez, las acciones pedagógicas y de gestión escolar influyen en la vida comunitaria. 4. Contexto sociodemográfico e institucional. Este ámbito incluye un conjunto de factores que configuran el entorno institucional local y, al mismo tiempo, afectan de manera dinámica el funcionamiento del plantel escolar. Tales factores están relacionados con las características y demandas del ambiente socioeconómico de los educandos y sus familias, así como de los medios físico y sociocultural donde se inserta la escuela, mismos que, si bien los planteles reconocen, permitirán a las autoridades educativas comprender las condiciones a las que se enfrentan los centros escolares a partir de su ubicación geográfica y social para abonar así a que los procesos y resultados de la autoevaluación sean objetivos y su uso permita que los tomadores de decisiones elaboren estrategias que sean adecuadas y pertinentes a las necesidades reales de las escuelas. Ahora bien, mejorar implica establecer acciones y estrategias que puedan planearse y realizarse con esa finalidad. En tal sentido, conviene que las dimensiones de la autoevaluación y los aspectos en estas considerados, así como los resultados diagnósticos que arroje, sean vinculados al diseño, elaboración o ajuste del PMC de cada plantel para luego concretarse en intervenciones de gestión escolar. Con el propósito de ejemplificar de manera general esta posible vinculación, enseguida se presenta un cuadro en el que se establecen las dimensiones de la IPMs, así como sus componentes o aspectos temáticos y su posible relación con las categorías 7 que sirven de eje para el planteamiento de metas en el PMC de los planteles escolares de EMS. Las categorías que se presentan fueron recuperadas del documento Lineamientos para la elaboración del Plan de Mejora Continua, emitido por la SEP a través de la Dirección General del Bachillerato. Cuadro 1. Dimensiones y componentes de la IPMs y ejemplificación de su posible vinculación con las categorías del PMC. Dimensión. IPMs. Componente o aspecto temático. Vinculación con las categorías del PMC. Ambientes pedagógicos. Convivencia escolar. Relación con la comunidad. Elaboración e implementación de la planeación escolar. Participación y trabajo colaborativo de docentes. Estrategias de acompañamiento a docentes y directivos. Procesos pedagógicos de aula. Estrategias para que las y los estudiantes accedan a materiales educativos. Estrategias escolares para la atención de las y los estudiantes. Acciones escolares para promover la cultura de paz. Estrategias escolares para promover la inclusión, la atención a la diversidad y la perspectiva de género. Estrategias para un ambiente seguro y saludable en el plantel. Estrategias escolares para involucrar a las familias de las y los estudiantes en el proceso educativo. Acciones para favorecer la relación del plantel con la comunidad del entorno. Estrategias de vinculación del plantel con diversas instituciones. CI. Procesos para el desarrollo académico y el aprendizaje. C2. Gestión y administración escolar. C3. Indicadores académicos. CV. Desarrollo socioemocional.
C4. Proyectos educativos transversales para la equidad y el bienestar. C.B. Seguridad, atención, prevención de la violencia en la escuela. C2. Gestión y administración escolar. C4. Proyectos educativos transversales para la equidad y el bienestar. Dimensión. IPMs. Componente o aspecto temático. Vinculación con las categorías del PMC. Contexto sociodemográfico e institucional. Contexto institucional, características geográficas y sociales de la localidad en donde se ubica el plantel. Características del plantel. Características personales, académicas y laborales del equipo directivo. Características personales, académicas y laborales de los docentes. Características socioeconómicas y familiares de los estudiantes. C2. Gestión y administración escolar. Características familiares en torno a la educación de sus hijas o hijos. Fuente, elaboración propia. Cabe decir que, si bien estas dimensiones se consideran relevantes para la configuración del diagnóstico institucional, las comunidades escolares podrán decidir si funcionan como apoyo, complemento de algunas otras que estimen importantes y que decidan incorporar para la evaluación interna de sus condiciones y procesos escolares. 5.4. ¿Cuáles son sus instrumentos? La IPMS considera 5 diferentes instrumentos para recabar la información necesaria de las 4 dimensiones que la integran: ambientes pedagógicos, convivencia escolar, relación con la comunidad y contexto sociodemográfico e institucional. Fig. 12. Instrumentos de la IPMS y sus destinatarios. Rúbricas valorativas para personal directivo, docente y de orientación educativa. Cuestionario para la directora o el director del plantel. Cuestionario para personal docente y de orientación educativa. Cuestionario para estudiantes. Cuestionario para las familias. Fuente, elaboración propia. La selección de los instrumentos de la IPMS y de sus destinatarios se basa en la necesidad de construir información y valoraciones a partir del involucramiento de quienes están más cerca de lo que se quiere evaluar, las condiciones y los procesos escolares. Si bien se busca que estos instrumentos sean de utilidad en la toma de decisiones de las comunidades escolares al respecto de sus propias trayectorias para la mejora, no se soslaya la importancia de otras fuentes de información que puedan ser generadas por los miembros de la institución educativa. A continuación, se describen los 2 tipos de instrumentos que se usan en la IPMS: rúbricas valorativas y cuestionarios autoadministrables. 5.4.1 Rúbricas valorativas. Con la finalidad de apoyar la reflexión para la mejora escolar, como parte de la IPMS se proporciona un conjunto de rúbricas que han de ser contestadas de forma individual por personal con funciones directivas y docentes, así como de orientación educativa. 8. Las rúbricas que se proporcionan contienen descripciones de distintos aspectos relacionados con las dimensiones que se evalúan y se desagregan en 4 niveles de progresión, los cuales permiten valorar en qué medida las condiciones y los procesos escolares se acercan al horizonte de mejora propuesto por Mejoredu. Horizonte de mejora. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación define horizonte de mejora como un escenario deseable para la educación en México, donde todas las personas ejercen su derecho a la educación de forma plena, esto es, con justicia social y al alcance de todas y todos. En dicho horizonte de mejora propuesto para el CEN, la totalidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes participa de una experiencia con atributos comunes que son propios de una buena educación, participa de una educación que se adapta a sus circunstancias y contexto particulares, responde a las diferencias culturales y contrarresta las desigualdades sociales que existen entre ellos, tiene una opción educativa disponible acorde con su edad o educación previa, y accede a los diferentes grados, etapas, niveles o tipos de la educación obligatoria de forma ininterrumpida. 8. Solo en caso de que en la plantilla del plantel escolar exista esta figura educativa u otro tipo de personal que desempeñe esta función. Cuadro 2. Niveles de progresión de las rúbricas individuales. Nivel descripción genérica y características que dificultan el horizonte de mejora. En este nivel, las condiciones y procesos escolares reflejan o evidencian carencias, problemas o dificultades que, por su importancia o trascendencia, obstaculizan el camino hacia el horizonte de mejora de los servicios educativos que el plantel ofrece. 2. Características para iniciar el horizonte de mejora. En este nivel, las condiciones y procesos escolares reflejan o evidencian rasgos o atributos incipientes de una buena educación con justicia social y al alcance de todas y todos, por lo que requieren cambios o ajustes con los cuales se puede iniciar el camino hacia el horizonte de mejora de los servicios educativos que el plantel ofrece. 3. Características que garantizan el horizonte de mejora. 4. Características que permiten expandir el horizonte de mejora. En este nivel, las condiciones y procesos escolares reflejan o evidencian rasgos o atributos que son propios de una buena educación con justicia social y al alcance de todas y todos, los cuales forman parte de la cultura institucional y de los servicios educativos que el plantel ofrece. En este nivel,
las condiciones y procesos escolares reflejan o evidencian rasgos o atributos propios de una buena educación con justicia social y al alcance de todas y todos. Asimismo, muestran indicios de una mejora progresiva que es inherente a los servicios educativos que el plantel ofrece y que se expande a la comunidad social. Fuente: elaboración propia. A continuación, en la figura 13, se muestra un ejemplo de los elementos constitutivos de las rúbricas que son usadas en la IPEMS. Fig. 13. Ejemplo de las rúbricas valorativas de la IPEMS. Fuente: recuperado de los instrumentos originales para fines de ejemplificación. 5.4.2 Cuestionarios autoadministrados. Mediante preguntas fundamentales relacionadas con situaciones cotidianas del plantel, los cuestionarios están orientados a recuperar el sentir, las experiencias u opiniones de la directora o el director, el personal docente y de orientación educativa, los estudiantes y las familias con respecto al contexto sociodemográfico e institucional, el ambiente pedagógico, la convivencia escolar y la relación del plantel. Cuestionarios se conforman por preguntas con escalas dicotómicas, escalas estimativas y escalas tipo Likert, con la comunidad o localidad. Asimismo, desde un carácter formativo, los resultados de estos cuestionarios permitirán a los actores educativos focalizar o prestar atención, en un primer momento de manera individual y posteriormente de manera colectiva, al respecto de la situación que presenta el plantel en aspectos que no se habían identificado o que complementan la información obtenida de las rúbricas individuales dirigidas a personal directivo, docentes y, en su caso, figuras de orientación educativa. Fig. 14. Cuestionario para docentes. Ejemplo de una pregunta con escala estimativa de frecuencia. Fig. 15. Cuestionario para estudiantes. Ejemplo de una pregunta con escala tipo Likert. Fig. 16. Cuestionario para la directora o el director. Ejemplo de una pregunta con escala dicotómica. Fuente: reactivos recuperados de los instrumentos originales para fines de ejemplificación. De igual manera, los resultados obtenidos de estos cuestionarios representan información importante para que las comunidades escolares analicen y reflexionen sobre aspectos de la vida escolar cotidiana de los estudiantes y la manera en que sus familias apoyan el proceso educativo. Asimismo, proporcionarán información a las autoridades educativas sobre las condiciones y los procesos de los planteles escolares, a fin de tomar decisiones que retroalimenten las políticas educativas y al CEN. 5.5. ¿Quiénes son los participantes? La comunidad escolar está conformada por todos los actores que conviven en el plantel: directivos, docentes, orientadores educativos, estudiantes, madres y padres de familia o tutores, personal administrativo y demás personas que se involucran en la tarea educativa que desempeña la escuela. Mejoredu reconoce esta diversidad organizativa de los distintos planteles escolares, y reconoce también que cada uno es único. Por tal razón, las rúbricas y los cuestionarios de la IPEMS están expresamente dirigidos a determinados miembros de la comunidad escolar que representan una fuente insustituible de información para la conformación del diagnóstico escolar, así como para la toma de decisiones de mejora en el plantel. Durante este proceso también es relevante destacar el papel que juegan los integrantes de la mesoestructura de cada subsistema y asesores técnicos pedagógicos, entre otros, a fin de promover la autoevaluación, brindar acompañamiento y resolver dudas en los planteles escolares de su zona o jurisdicción que hayan decidido formar parte de la autoevaluación, especialmente a aquellos ubicados en contextos de mayor vulnerabilidad. Asimismo, será fundamental su apoyo para valorar el desarrollo e implementación de los PMC elaborados o ajustados a partir del diagnóstico de la IPEMS, reconocer los logros y las dificultades, monitorear si se están cumpliendo los objetivos planteados y dar retroalimentación para la definición de nuevas prioridades de trabajo o impulsar nuevas acciones de mejora. Por otra parte, se reconoce la tarea que tiene el personal de apoyo académico y administrativo del plantel que existe en algunos subsistemas, por lo que los equipos directivos podrán invitarlos a participar en los procesos reflexivos. Fig. 17. Miembros de la comunidad escolar a quienes está dirigida la resolución de los instrumentos de la IPEMS. Directivos, así como la totalidad del personal con funciones docentes y de orientación educativa, están al frente de la autoevaluación con fines diagnósticos y formativos. Además, contestan los cuestionarios y las rúbricas valorativas como agentes educativos fundamentales para trazar y avanzar en el horizonte de mejora. Estudiantes. Son el interés supremo de los servicios educativos, por lo que la respuesta al cuestionario que recupera sus vivencias y experiencias en el plantel representa la información más legítima del proceso hacia la mejora. Madres y padres de familia o tutores. Contestan el cuestionario respectivo debido a que son fuente de información importante para diferentes dimensiones y aspectos de la autoevaluación, primordialmente para aquellos que aluden al fortalecimiento de la educación de sus hijas, hijos o estudiantes tutelados, así como a la relación del plantel con la comunidad. Fuente: elaboración propia. 9. Para más información sobre este aspecto, se sugiere remitirse al apartado Determinar cuántos y quiénes serán los informantes participantes requeridos para la autoevaluación, p. 70.
5.6. ¿En qué formato se presentan los instrumentos para su revisión y resolución? Para contestar los cuestionarios y las rúbricas existe la posibilidad de que estos instrumentos se proporcionen en papel o en formato digital. En este último caso, Mejoredu ofrece una plataforma virtual. Una plataforma virtual, también llamada plataforma digital, es un espacio en Internet que facilita la ejecución automatizada de tareas. La configuración de esta plataforma de evaluación contempla un acceso continuo y controlado para la comunidad escolar, módulos específicos para la integración de información sobre los planteles escolares, acceso a los instrumentos de la IPEMS, así como a los reportes de resultados. A partir de este entorno virtual, los docentes, directivos, equipos de apoyo, las figuras de la mesoestructura, así como las propias autoridades educativas locales, estatales y federales, pueden disponer de información oportuna y sistematizada que les permita llevar a cabo la elaboración del diagnóstico y la toma de decisiones con relación al diseño de estrategias y acciones de mejora. Ahora bien, con el fin de apoyar a los planteles y agentes escolares participantes que no cuenten con computadoras o carezcan de acceso a Internet, cada subsistema definirá estrategias alternativas, como pueden ser, impresión de instrumentos y materiales, asistencia presencial en sitios proporcionados por las autoridades en los que puedan tener conexión a Internet, entre otras. La intención es que los instrumentos de la IPEMS puedan ser usados considerando los recursos disponibles en cada plantel escolar de la EMS del país. 5.7. ¿Qué otros beneficios se obtienen de la IPEMS? La información obtenida del proceso de autoevaluación institucional será de utilidad para la comunidad escolar, para las autoridades educativas de los subsistemas, para Mejoredu y para el conjunto del CEN con el propósito de impulsar la mejora educativa. A continuación, en la figura 18, se hacen explícitos estos beneficios. Fig. 18. Utilidad de la autoevaluación institucional para diferentes usuarios de la información. 1. Disponer de información contextualizada e integrada que le permita identificar la situación del plantel escolar, hacer inferencias sobre las causas y los efectos asociados a dicha situación, promover espacios de reflexión y de retroalimentación para tomar decisiones orientadas a la mejora de sus condiciones y procesos, y diseñar o actualizar su plan de mejora continua. 2. Contar con un referente base para monitorear los avances en la implementación del PMC, reconocer los logros y las dificultades, realizar ajustes en las prácticas, proyectos o procesos en los que participa, o bien desencadenar nuevas acciones. 3. Fortalecer la capacidad para autodeterminarse, autorregular o corregular sus decisiones y acciones, e imprimir una dirección propia hacia la mejora educativa. Comunidad escolar. Autoridades de los subsistemas. DEMS. 1. Disponer de información que dé cuenta o complemente el panorama actual de las condiciones y los procesos con los que se opera el servicio educativo en los planteles escolares, así como de los avances progresivos hacia el horizonte de mejora. 2. Contextualizar y valorar integralmente la evaluación del aprendizaje de las y los estudiantes, de la práctica docente y de las condiciones y procesos escolares, a fin de encauzar y gestionar apoyos específicos. 3. Aportar elementos, sustentados en evidencia integral y contextualizada, para que las acciones y programas educativos sean congruentes con las necesidades reales de los planteles y con ello impulsar la mejora educativa. 4. Monitorear el proceso de mejora continua de las comunidades escolares, y brindar retroalimentación para que se cumpla la función formativa de la evaluación. 1. Dar cuenta de las necesidades y los logros en los ámbitos de acción en los que interviene para acercarse al escenario deseable u horizonte de mejora de la educación en México. 2. Emprender o ajustar, a partir de la retroalimentación que arroje la evaluación, los procesos orientados a que los planteles escolares y los actores educativos identifiquen sus necesidades, retos y avances en el horizonte de mejora, y se dirijan a acciones que satisfagan las exigencias, afronten los desafíos y sostengan o acrecienten los logros. 3. Impulsar la mejora continua del CEN, a fin de que éste pueda garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación a todos los adolescentes y jóvenes que habitan nuestro país. 1. Fortalecer las capacidades institucionales, la autonomía y la responsabilidad colectiva con respecto a los procesos de evaluación en los planteles escolares, toda vez que estos representan la unidad básica del CEN en la que se integran y confluyen los esfuerzos orientados a la mejora continua de la educación. 2. Impulsar la mejora continua del CEN, a fin de que éste pueda garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación a todos los adolescentes y jóvenes que habitan nuestro país. Fuente: elaboración propia. Tercera parte. IPEMS, etapas y recomendaciones operativas. 6. Planteamiento metodológico general. Con el propósito de fomentar una cultura de la evaluación que fortalezca las capacidades para una autonomía de gestión de los planteles escolares y considere la diversidad de contextos y condiciones presentes en los mismos, se ha de reiterar que esta comisión propone la autoevaluación institucional como una filosofía de trabajo y una práctica cotidiana orientada a la mejora educativa en, para y desde el plantel escolar,
a efecto de favorecer la toma de conciencia sobre los problemas y asumir compromisos para enfrentarlos. En esencia, se busca impulsar evaluaciones diagnósticas con fines formativos con el propósito de apoyar a las comunidades escolares en sus propias valoraciones de la situación actual y en el desarrollo de estrategias de mejora educativa. La metodología de la IPEMS no descubre el hilo negro, toda vez que sigue las fases o etapas que son comunes en un proceso de planeación. Sin embargo, aporta instrumentos, materiales de apoyo y una serie de orientaciones y sugerencias con el propósito de coadyuvar a los planteles escolares fortalezcan sus propias capacidades internas y autogestionen sus iniciativas de mejora. Por tal razón, el planteamiento metodológico de la IPEMS está pensado para entretejerse con los PMC establecidos por las autoridades educativas de los diferentes subsistemas de EMS y, al mismo tiempo, apoyar la fase del diagnóstico colectivo del PAC con el propósito de integrar esta práctica al flujo cotidiano de las tareas y actividades del plantel escolar, y volverla parte medular en el cumplimiento de sus metas y acciones. Lo anterior supone la promoción de procesos participativos que permitan el involucramiento activo de los diferentes miembros de las comunidades escolares, así como el seguimiento, la asesoría y el acompañamiento permanente de los equipos de supervisión y de las autoridades escolares equivalentes de los diferentes subsistemas, con objeto de propiciar la coevaluación y la reflexión colectiva para orientar el diagnóstico, la retroalimentación y la generación de estrategias de cambio hacia la mejora continua de sus condiciones y procesos escolares. 6.1 Etapas de la evaluación. La evaluación de las condiciones y procesos escolares se desarrolla en 4 etapas, las cuales se esquematizan en la siguiente figura. Fig. 19. Etapas de la IPEMS. Fuente, elaboración propia. Estas etapas contemplan una serie de acciones que siguen cierto orden lógico enfocado a la preparación y el desarrollo de la autoevaluación y la conformación del diagnóstico institucional, al diseño de estrategias y acciones para la mejora y a la implementación del PMC. No obstante, es importante reiterar que la presente guía plantea únicamente las actividades relativas a las 2 primeras, por lo que las 2 últimas no serán objeto de desarrollo en las siguientes páginas, ya que, como se ha dicho, Mejoredu proveerá otros materiales de apoyo vinculados, particularmente, con el uso y aprovechamiento de los resultados de la IPEMS para fines de elaboración de los PMC. Dicho lo anterior, enseguida se presentan algunas pautas de acción previas a la realización de la IPEMS y, más adelante, se abordan las actividades sobresalientes que corresponden a las 2 etapas iniciales presentadas en la figura 19. 6.2. Pautas de acción para el supervisor escolar, previas a la realización de la IPEMS. A continuación, en el cuadro 3 se mencionan algunas pautas de actuación dirigidas a los equipos de supervisión o autoridades escolares equivalentes, las cuales se han de considerar como acciones previas a la autoevaluación diagnóstica que realizarán los planteles escolares a su cargo. Dichas pautas no se plantean como prescripciones, ni pretenden ser de forma alguna una representación completa de lo que se ha de hacer en las fases preparativas, simplemente son recomendaciones que pueden orientar el rumbo para alentar la propia generación de prácticas de la supervisión que asesora y acompaña antes de la planeación de cualquier proceso debe integrar ejercicios de reflexión encaminados a anticipar escenarios de trabajo. Proceso de autoevaluación institucional. Cuadro 3. Pautas de acción para el supervisor escolar, previas a la IPEMS. 1. Identifique en sus planteles escolares las características que pueden favorecer la implementación de la IPEMS. 2. Reconozca fortalezas y áreas de oportunidad de los planteles escolares. 3. Indague sobre los recursos y los requerimientos de sus planteles escolares para llevar a cabo la autoevaluación. 4. Planee y organice su agenda de visitas para apoyar a los planteles en cada etapa de la IPEMS. 5. Genere acercamientos y vínculos de confianza que posibiliten iniciar la autoevaluación diagnóstica con fines de mejora. Reconozca las capacidades internas de cada plantel y establezca estrategias para potenciarlas desde su asesoría y acompañamiento. Reflexione acerca de las características de aprendizaje de cada plantel e identifique los inhibidores o promotores del aprendizaje individual y colectivo. Analice cuáles son las acciones que promueven el aprendizaje en sus planteles e identifique de qué manera su acompañamiento puede fortalecerlo. Valore qué requiere cada plantel para avanzar en su aprendizaje, considerando tanto la heterogeneidad de sus planteles como los rasgos que tienen en común. Revise fuentes de información que pueden ser insumos para identificar fortalezas y áreas de oportunidad de cada plantel a su cargo, por ejemplo, bases de datos, indicadores, evaluaciones internas y externas, entre otras. Identifique provisionalmente las áreas que, a su juicio, requieren introducir cambios para su mejora, así como las evidencias que dan sustento a estas valoraciones. Este análisis previo dará sustento a las reflexiones que usted podría aportar durante la IPEMS. Estudie el proceso de la IPEMS que se describe en esta guía e identifique cuándo y cómo habrá de dar acompañamiento y asesoría a los planteles a su cargo. Identifique provisionalmente qué apoyos requerirán los planteles escolares a su cargo para la realización de la IPEMS, a fin de que, en su momento,
Acuerde con los directivos escolares cuáles puede otorgar, cuáles puede delegar y cuáles puede gestionar. Explore la plataforma de evaluación y familiarícese con los instrumentos de la IPEMS. Prepare el calendario de visitas y el objetivo de cada una para presentar esta información a los directivos escolares. Seleccione las herramientas de registro que utilizará y, si fuera el caso, los guiones de observaciones o entrevistas que realizará. Aproveche las reuniones de academia y los consejos técnicos escolares como espacios para el trabajo colectivo. Establezca relaciones basadas en la comunicación abierta y en la disposición a escuchar a los colectivos escolares. Favorezca el desarrollo de la confianza, el respeto mutuo y la empatía. Reconózcase como un colega crítico y propositivo, escuche, indague, observe, comprenda, interprete. Establezca el diálogo con sus pares supervisores, a fin de intercambiar estrategias de acción alusivas al proceso de la IPEMS que puedan favorecer la mejora continua de los planteles supervisados. Fuente: elaboración propia con base en CEPOEI, 2006, Posner, 2007. Preparación para desarrollar la IPEMS. Las actividades de esta etapa tienen por objeto integrar y preparar a un equipo de trabajo que, entre otras cosas, será responsable de la conducción y difusión de la autoevaluación en el plantel, así como de la sensibilización de la comunidad escolar para lograr su involucramiento y compromiso. En tal sentido, en esta primera etapa se consideran 4 acciones fundamentales, mismas, que se ilustran en la figura 20 y se describen posteriormente. Fig. 20. Acciones involucradas en la etapa 1, preparación para desarrollar la IPEMS. A. Conformación del equipo líder para el diagnóstico y la mejora escolar. B. Formación del ELDME. C. Difusión y sensibilización. D. Organización para la IPEMS. Fuente: elaboración propia. A. Conformación del equipo líder para el diagnóstico y la mejora escolar. ¿Quiénes participan? ¿Qué se necesita? Directivos, docentes y demás personal adscrito al plantel escolar. IPEMS. Condiciones y procesos escolares. Guía para el diagnóstico. Considerando las peculiaridades del subsistema, así como las de la institución escolar, cada plantel integrará un comité de trabajo que posea capacidad de liderazgo para coordinar el desarrollo de la IPEMS, al cual llamaremos equipo líder para el diagnóstico y la mejora escolar. El número de miembros y la composición de este equipo dependerá del tamaño y las condiciones o características del plantel. No obstante, es importante destacar que, en todos los casos, el ELDME deberá estar presidido por la directora o el director escolar. 10. En caso de que, dadas las características organizativas o las dimensiones del servicio educativo que se presta, no sea viable para algún subsistema de EMS la integración de un equipo líder para el diagnóstico y la mejora escolar en cada uno de los planteles escolares que administra, las autoridades educativas correspondientes designarán al equipo de trabajo, área o unidad administrativa del subsistema que adoptará las funciones y responsabilidades del ELDME. Asimismo, las autoridades educativas del subsistema determinarán cuál será la estrategia operativa que se implementará para que dicho equipo de trabajo, área o unidad administrativa designada interactúe con las comunidades escolares durante las 4 etapas de la IPEMS, garantizando el enfoque de una autoevaluación colectiva, incluyente, diagnóstica, formativa, integral, comunitaria, participativa y transparente en todas sus etapas. Con respecto al resto de los integrantes, el personal adscrito al plantel decidirá quiénes serán y cuál será la mejor forma de elegirlos. Sin embargo, se recomienda que el ELDME esté debidamente representado por otros miembros que pertenezcan al equipo directivo y al equipo académico de la institución, jefes de academia, docentes, orientadores educativos, entre otros. También pueden integrarlo representantes del personal administrativo y demás miembros del personal escolar que puedan aportar a la reflexión con fines de autoevaluación y construcción de oriente al director sobre cómo conformar el ELDME considerando las características del plantel y de su personal, así como las funciones que desempeñará este equipo de trabajo. Propuestas de mejora. Asimismo, se recomienda que las personas que conformen el ELDME posean las siguientes características: capacidad para comunicarse y generar diálogos con diversidad de actores, disposición al cambio, entusiasmo y compromiso institucional, liderazgo en el colectivo escolar y capacidad para el trabajo en equipo, conocimiento del contexto institucional y del entorno local, cualidades éticas y profesionales, carga horaria de jornada completa o de medio tiempo en el plantel escolar. Con respecto a las responsabilidades de los miembros del ELDME, a manera de apoyo y en su caso, de manera complementaria a lo que las comunidades escolares decidan, Mejoredu considera como fundamentales las siguientes: establecer contacto y coordinación con supervisores, autoridades escolares, equivalentes de los diferentes subsistemas y equipos técnicos, entre otros, asimismo, de ser necesario, con autoridades educativas del subsistema y con el equipo técnico de Mejoredu, a fin de familiarizarse con la IPEMS y transmitir a la comunidad escolar aspectos relevantes y demás necesidades o requerimientos para su implementación, así como para resolver dudas,
problemas y contratiempos relacionados con la autoevaluación y la devolución de los reportes gráficos de resultados que proporcionará MejorEdu, por mencionar algunos ejemplos. Coordinar la realización de la IPEMS e involucrar en su desarrollo a la comunidad escolar, lo cual requiere considerar un tiempo adecuado para que el personal del plantel, los estudiantes y sus familias o tutores se sensibilicen y logren comprender los propósitos y la importancia de la autoevaluación como mecanismo para la promoción y el fortalecimiento de la mejora escolar, así como para que participen cuando sean convocados en los procesos de análisis y retroalimentación de los resultados, y en los acuerdos consensuados por la comunidad escolar. Promover el cambio hacia la mejora educativa y mantener activo el compromiso de la comunidad escolar, lo cual implica, entre otras responsabilidades, comunicar información, orientar el diagnóstico, motivar la participación, la colaboración, el diálogo y la reflexión, así como facilitar la retroalimentación colectiva con el propósito de que, en etapas posteriores, se elabore el PMC, se ajusten acciones y prácticas o se inicien procesos de mejora más profundos. B. Formación del ELTME. ¿Quiénes participan? ¿Qué se necesita? Autoridades educativas de los diferentes subsistemas federales y estatales, equipos de supervisión y autoridades escolares, equivalentes de acuerdo con la estructura de los diferentes subsistemas, integrantes de los ELTME, IPEMS. Condiciones y procesos escolares, guía para el diagnóstico, instrumentos para la autoevaluación. Los equipos líderes para el diagnóstico y la mejora escolar contarán con un espacio formativo orientado a comprender los principales aspectos conceptuales y metodológicos implicados en la realización de la IPEMS, así como otros de índole operativa como la organización de la autoevaluación y de los actores educativos participantes. Algunos temas por abordar con la asesoría y el acompañamiento de los equipos de supervisión o de las autoridades escolares equivalentes de los diferentes subsistemas durante la formación de los ELTME son los que se presentan a continuación. En el cuadro 4, en coordinación con las autoridades educativas del subsistema, equipos técnicos de la SAEL y ATP, planee, organice e impulse los procesos de formación para implementar la IPEMS en sus planteles escolares. Cuadro 4. Propuesta temática para la formación de los miembros de los ELTME. Temas subtemas. 1. Mejora continua de la educación. 1.1 Importancia de la autoevaluación institucional con fines diagnósticos y formativos para promover una cultura de mejora continua en los planteles escolares. 2. La IPEMS 2.1. ¿Qué es la IPEMS? 2.2 Capacidades institucionales que se fortalecen. 2.3 Propósitos de la IPEMS. 2.4 Principales características. 2.5 Dimensiones y aspectos que se evalúan. 2.6 Instrumentos y plataforma de evaluación. 2.7 Informantes participantes. 2.8 Beneficios de la autoevaluación. 3. Planteamiento metodológico y muestra de informantes participantes. 4. Rol del supervisor escolar y del ELTME. 5. Estrategia operativa. 6. Estrategia para el seguimiento. 3.1 Ruta metodológica de la autoevaluación institucional. 3.2 Focalización de los planteles escolares del subsistema que participan. 3.3 Procedimiento y criterios para la selección de la muestra de informantes participantes en los planteles escolares. 4.1 Estrategia para la sensibilización de las comunidades escolares, incluyendo estudiantes y sus familias o tutores. 4.2 Acompañamiento, antes, durante y después de la autoevaluación, diagnóstica, a las comunidades escolares por parte del supervisor o de la autoridad escolar equivalente de acuerdo con el subsistema. 4.3 Papel del ELTME en el plantel escolar y su función de enlace con el supervisor o autoridad escolar equivalente. 5.1 Propuestas y acuerdos con respecto a la estrategia para la realización de la autoevaluación en el plantel escolar. 6.1 Propuestas y acuerdos con respecto a la estrategia para el seguimiento y la valoración de avances que el supervisor o la autoridad escolar equivalente adoptará en sus planteles escolares. Fuente, elaboración propia. Asimismo, y a razón del tiempo con el que se cuente, los miembros del ELTME pueden autogestionar reuniones grupales que tengan como propósito compartir información, reflexionar sobre el sentido y utilidad del proceso de autoevaluación, o hacer ejercicios que impliquen comprender los criterios de valoración que explícita o implícitamente se expresan en los instrumentos de la IPEMS, entre otras posibles actividades. C. Difusión y sensibilización dirigida a la comunidad escolar. ¿Quiénes participan? ¿Qué se necesita? Equipo líder para el diagnóstico y la mejora escolar. Equipos de supervisión y autoridades escolares equivalentes de acuerdo con la estructura de los diferentes subsistemas federales y estatales. Todo el personal adscrito al plantel, así como los estudiantes y las familias que conforman la comunidad escolar. IPEMS. Condiciones y procesos escolares. Guía para el diagnóstico. Instrumentos para la autoevaluación.
Planificación de la estrategia de difusión-sensibilización. La formación del equipo líder para el diagnóstico y la mejora escolar va de la mano con las actividades de difusión-sensibilización dirigidas a la comunidad escolar. Esto en virtud de que dicho equipo responsable de la conducción de la IPEMS deberá asumir como parte de sus tareas la sensibilización permanente para motivar y mantener activo el compromiso de todos los actores de la comunidad escolar, lo cual será más efectivo cuanta más comprensión exista al respecto de la autoevaluación institucional. La difusión busca promover acciones de comunicación con un fuerte componente educativo y movilizador de acciones que apunta a sensibilizar y concientizar a las comunidades escolares al respecto de la autoevaluación diagnóstica y su vinculación con el PMC, propiciar aceptación de este enfoque de autoevaluación, diagnóstico, formativo e integral, orientado a la mejora educativa, y generar acciones individuales y colectivas a favor de estos esfuerzos. Así, independientemente de las estrategias que el ELDME de cada plantel adopte, será importante planificar la difusión-sensibilización con el propósito de proporcionar información sobre los propósitos de la autoevaluación, las dimensiones y los aspectos que se evaluarán, los instrumentos que se usarán, así como las etapas y acciones que se tendrán que realizar, promover la colaboración de las distintas figuras de la comunidad escolar, incluyendo a los estudiantes y sus familias o tutores, e introducir a los colectivos escolares en el desarrollo de la autoevaluación en la que docentes y directivos tienen un papel central. Lo anterior implica plantear objetivos, identificar a los participantes y destinatarios del proceso de difusión-sensibilización, elaborar una propuesta de actividades para cumplir con esos objetivos, explicitar cuándo y en qué momento se realizarán dichas actividades, cómo se transmitirá la información y qué recursos se necesitarán, entre otros posibles aspectos. Algunas actividades sugeridas para la difusión de la IPEMS y la sensibilización de la comunidad escolar pueden ser: realizar reuniones, encuentros, jornadas o espacios de reflexión para analizar la importancia y beneficios de la autoevaluación. Por ejemplo, se puede presentar información y algunos datos existentes del plantel escolar como retos por afrontar y que instan a trabajar juntos para mejorar. Elaborar trípticos, folletos, carteles u otros materiales de apoyo con mensajes claros y motivadores. Formar equipos de trabajo para organizar, facilitar, preparar material de apoyo y sistematizar las reuniones, encuentros, jornadas o espacios de reflexión. Recuperar o registrar información de las actividades realizadas. Sistematizar y socializar las conclusiones y el compromiso a partir de los esfuerzos realizados. Cualquiera que sea la estrategia de difusión y sensibilización, es importante que las autoridades educativas federales y estatales acompañen este proceso a través de los equipos de supervisión o sus equivalentes en las estructuras de los diferentes subsistemas con el propósito de fortalecer el compromiso con la IPEMS. Acuerde con el ELDME de cada plantel qué tipo de apoyo necesita de la supervisión para fortalecer el compromiso ante la comunidad escolar, así como para contar con lo necesario para llevar a cabo la IPEMS ante la comunidad escolar. Finalmente, a fin de apoyar el proceso de difusión de la IPEMS, Mejoredu pone a disposición de los planteles escolares la presente guía y otros materiales de apoyo, así como los instrumentos para la autoevaluación, todo lo cual estará alojado en su plataforma de evaluación. Por su parte, las autoridades educativas y escolares de cada subsistema desarrollarán los mecanismos y estrategias para que los planteles y sus comunidades escolares cuenten con la información, instrumentos, recursos y materiales necesarios para apoyar la difusión y realización de la IPEMS. De organización para la autoevaluación. ¿Quiénes participan? ¿Qué se necesita? Equipo líder para el diagnóstico y la mejora escolar. Todo el personal adscrito al plantel escolar. Equipos de supervisión 11. IPEMS. Condiciones y procesos escolares. Guía para el diagnóstico. Instrumentos para la autoevaluación. Acceso a la plataforma de evaluación de Mejoredu. De manera general, la organización para la autoevaluación diagnóstica de las condiciones y los procesos escolares se agrupa en 5 grandes acciones que el personal del plantel y el ELDME han de efectuar. Dichas acciones se ilustran en la figura 21 y más adelante se desarrollan. Fig. 21. Acciones para la organización de la IPEMS en el plantel escolar. Fuente, elaboración propia. 11. Las autoridades educativas locales tienen la facultad de decidir si en este esfuerzo conviene incluir a sus equipos técnicos, así como a personal con funciones de apoyo o acompañamiento técnico-pedagógico adscrito a supervisiones escolares. Reflexionar y dialogar. ¿Qué es lo que el plantel espera de la IPEMS? Como punto de partida, es muy importante que el equipo escolar y los miembros del ELDME reflexionen en torno a los objetivos, alcances, requerimientos y demás necesidades asociadas a la implementación de la autoevaluación institucional. Algunas preguntas que, a manera de ejemplo, pueden orientar la reflexión son: acompaña a los colectivos escolares para ayudarlos a centrar sus reflexiones y, con base en estas, determinar qué es lo que esperan de la IPEMS, para qué autoevaluación servirá en implementar la plantel.
¿En qué medida será de utilidad la IPEMS para orientar nuestros esfuerzos de mejora al respecto de las condiciones y procesos del plantel escolar? ¿Cómo podemos utilizar esta autoevaluación para obtener información que nos permita hacer ajustes o enriquecer nuestro PMC ya elaborado? ¿De qué manera integraremos el diagnóstico resultante de la IPEMS con el PMC institucional que realizaremos en este periodo escolar? ¿Qué necesitamos para? Manténgase atento a los beneficios que cada plantel considera obtener de la IPEMS. Esto le permitirá entender las motivaciones del colectivo escolar, así como las posibles resistencias, a fin de que, a partir de ello, usted oriente sus intervenciones. ¿Llevar a cabo la autoevaluación? ¿En qué nos pueden apoyar las autoridades educativas del subsistema, las autoridades escolares de la mesoestructura, Mejoredu o cualquier otra instancia? A partir de las características de nuestro plantel y de nuestra comunidad escolar, ¿cómo nos organizaremos para realizar la autoevaluación? ¿Qué aspectos deberemos considerar en nuestra planeación de la IPEMS? ¿Qué debemos prever? ¿Qué sigue después? Conviene que en esta reflexión los miembros del colectivo escolar consideren, entre otros aspectos, matrícula que atiende el plantel, cantidad de docentes, conformación del equipo directivo, jornada escolar y carga horaria de directivos, docentes y personal de apoyo con el que se cuenta, disposición de madres y padres de familia o tutores para colaborar con la escuela, así como cualquier otro tipo de información que crean importante para proyectar su estrategia. Estas reflexiones iniciales y el diálogo colectivo promoverán el involucramiento y la participación de los agentes educativos y permitirá ir perfilando la toma de decisiones sobre distintos aspectos del desarrollo de esta evaluación interna en el plantel escolar. Revisar los instrumentos de la IPEMS y la plataforma de evaluación de Mejoredu. Esta acción está enfocada a la revisión de los 5 instrumentos de la IPEMS, las rúbricas para personal directivo, docente y de orientación educativa es uno de ellos, así como 4 cuestionarios distintos dirigidos a la directora o el director del plantel, docentes y personal de orientación educativa, estudiantes y familias, todos los cuales estarán dispuestos en la plataforma de evaluación de Mejoredu para su consulta y revisión, o bien, para su descarga e impresión. Importante, es necesario hacer énfasis en que los instrumentos de la IPEMS tienen como principal objetivo apoyar al plantel en el diagnóstico orientado a la mejora de sus condiciones y procesos escolares. Por lo tanto, su finalidad no es la rendición de cuentas o la evaluación de directivos, docentes o estudiantes y sus familias. Se recomienda que el personal directivo, docente y de orientación educativa, coordinado por el ELDME, examine los instrumentos antes mencionados y abra el diálogo colectivo en torno a los aspectos y criterios de valoración. Esto con el propósito de que el colectivo escolar conozca a grandes rasgos qué cualidades o atributos se están considerando y cuáles, desde su perspectiva, son importantes y deseables para la institución. Asimismo, este escaneo o sondeo general de los instrumentos permitirá identificar si se requerirá información de la escuela que convendría anticipar para tenerla a mano. Por otra parte, si aún con las acciones de difusión-sensibilización no se ha logrado la comprensión cabal del enfoque de la IPEMS, conviene que en este momento el ELDME ayude al colectivo escolar a apropiarse de los propósitos y las características de la autoevaluación, sus etapas y las acciones que se tendrán que realizar. Lo anterior seguramente también llevará a que los agentes educativos se planteen inquietudes, así como otras dudas que pudieran presentarse, por ejemplo, con las y los estudiantes o las familias durante la aplicación de los instrumentos, por lo que este espacio puede ser útil para socializarlas y resolverlas. Identifique y analice, junto con el ELDME, las dificultades que pudieran tener los diferentes informantes participantes tanto en lo relativo a la interpretación de los instrumentos como a su resolución a través de la plataforma, esto con el propósito de apoyar al plantel a tomar decisiones previas a la implementación de la IPEMS. Adicionalmente, este también es un buen momento para que directivos y docentes conozcan y exploren la plataforma de evaluación de Mejoredu y prevean dificultades que, muy probablemente, pueden ser resueltas con la colaboración y las habilidades tecnológicas de los pares o en colectivo. Consejo: es probable que durante la aplicación de los instrumentos los integrantes del ELDME deban auxiliar, de una u otra manera, a otros miembros de la comunidad escolar, por lo que es muy importante que exploren y se familiaricen a fondo con la plataforma para que puedan brindar los apoyos necesarios. Decidir cuándo se realizará la autoevaluación en el plantel escolar. Como ya se ha dicho, la IPEMS es un mecanismo para la promoción y el fortalecimiento de la mejora escolar y de las iniciativas que las y los agentes educativos realizan, con el fin de alentarla desde sus diversos campos de acción. En este sentido, tiene como propósito apoyar a la tarea educativa, y no obstaculizarla o convertirla en una carga de trabajo para los equipos escolares, por lo que, en congruencia con ello, es fundamental que el colectivo escolar acuerde y decida en conjunto con su supervisor, supervisora o autoridad escolar equivalente, de acuerdo con la estructura de los diferentes subsistemas federales y estatales el mejor momento, con la finalidad de que el personal del plantel se sienta involucrado en la toma de decisiones al respecto de la aplicación de la IPEMS,
tome acuerdos a través del ELME al respecto de las fechas para contestar los instrumentos, considerando el periodo en el que la plataforma estará abierta para el desarrollo de la autoevaluación. Así pues, para poder tomar una decisión al respecto, se propone considerar el periodo en el que se elabora, entrega y se da seguimiento al PMC. Evidentemente, la autoevaluación debe realizarse previamente al periodo de elaboración o ajustes al PMC del plantel escolar. Los momentos del periodo escolar en que puede obtenerse información más objetiva y confiable respecto a las valoraciones que puedan hacer los informantes participantes o en los que se pueden observar resultados de proyectos, programas, estrategias o acciones de mejora ya implementados en el plantel. Las actividades previas que han sido sugeridas en esta guía con la finalidad de asignarles fechas y horarios de trabajo a fin de evitar que se traslapen. Por último, se sugiere realizar una calendarización de actividades que se difunda entre la comunidad escolar y que sea lo suficientemente flexible para poder hacer adaptaciones en caso de que surgieran imponderables u otras actividades escolares. Importante, es posible que las actividades inmersas en la autoevaluación requieran llevarse a cabo en fechas o periodos previamente determinados por las autoridades del subsistema. Si este fuera el caso, a partir de esos periodos o fechas predeterminadas el plantel escolar deberá hacer su propia calendarización. Determinar cuántos y quiénes serán los informantes participantes requeridos para la autoevaluación. La IPEMS es un proceso incluyente en el que se requiere escuchar y tomar en cuenta la voz de todas las figuras que integran la comunidad escolar. Sin embargo, esto no quiere decir que necesariamente deba ser convocada toda la población que la conforma, máxime cuando se sabe que, dada la prioridad educativa de la jornada escolar de las y los estudiantes o incluso la posible poca participación de las familias en los procesos escolares, entre otras variables de incidencia, muchos planteles no tienen la facilidad para solicitarles que participen en la resolución de los instrumentos o en los procesos de reflexión, en especial si la comunidad escolar es muy grande o no se cuenta con los suficientes recursos. Por tal razón, la IPEMS recurre a la selección de muestras de la población, en particular, de estudiantes y familias. Una muestra es un subconjunto del universo o un subgrupo de la población de interés, que es delimitado de antemano y sobre el cual se recolectan datos, por lo que debe ser representativo de la población. En otras palabras, la muestra debe representar fielmente las variables objeto de estudio para que los resultados encontrados logren generalizarse o extrapolarse a la población. Por supuesto, no es pretensión de este apartado dar detalles respecto a los procedimientos y criterios del diseño muestral que Mejoredu realizará para obtener información de las condiciones y procesos escolares de los planteles de la EMS de nuestro país, toda vez que, como se ha de suponer, en este caso se debe garantizar que la muestra sea representativa del universo conformado por los diferentes subsistemas para estar en posibilidades de retroalimentar al CEN. Sin embargo, sí es importante brindar cierto tipo de orientaciones respecto a la selección de la muestra que compete al plantel escolar, considerando como universo a la población de interés que concurre a este. Así pues, en primera instancia, se ha de decir que siempre será deseable la participación de una mayor cantidad de personas informantes para asegurar una autoevaluación institucional más robusta, más confiable. Por tal razón, se han de considerar como partícipes indispensables en la resolución de los instrumentos, al personal directivo, a la totalidad de la plantilla docente y, si lo hubiera, al personal que cumple funciones de orientación educativa. En la figura 22 se muestra el procedimiento a realizarse para que estos informantes participantes puedan tener acceso a la plataforma y resolver los instrumentos correspondientes. Ahora bien, en el caso de estudiantes y familias la situación será distinta, ya que será preciso determinar muestras más flexibles, pero que, al mismo tiempo, sean representativas de estos dos subgrupos de la población. Para ello, en la figura 23 se explica el procedimiento que se llevará a cabo para la acuerde con la directora o el director del plantel escolar cuál será la logística con la que se operará el procedimiento muestral que se describe en esta guía, esto con el propósito de optimizar tiempos y garantizar el anonimato de los informantes participantes. Conformación de estas muestras. 12. Conviene recordar que la captación y el procesamiento de la información para la emisión de reportes gráficos de resultados estará a cargo de Mejoredu y no de las instituciones escolares. Fig. 22. Procedimiento para el acceso a la plataforma y a los instrumentos de la IPEMS por parte del personal directivo, docente y de orientación educativa del plantel escolar. Y Mejoredu proporcionará a la directora, al director o a la figura responsable del centro educativo el link o enlace electrónico de acceso a la plataforma de la IPEMS y registrará, en primera instancia, los datos de su plantel escolar, así como los propios. 2. La figura responsable del plantel escolar registrará en la plataforma la cantidad de personal que desempeña, 1. Funciones directivas y 2. Funciones docentes y de orientación educativa, ya que la totalidad de estas figuras educativas participará en la resolución de los instrumentos de la IPEMS. 3. La plataforma generará, de manera automatizada, el folio para la figura responsable del plantel escolar, así como la misma cantidad de folios que la que fue registrada con respecto a su personal.
Estos datos se generarán conforme a un perfil de usuario en específico con la finalidad de que cada figura educativa registrada, según la función que desempeña, tenga acceso únicamente a los instrumentos que le corresponden. 4. La directora, el director o la figura responsable del plantel escolar distribuirá a cada figura educativa un folio de aquellos generados automáticamente por la plataforma. Muy importante será tener presente que el anonimato es fundamental para que se conteste con honestidad y veracidad cada instrumento, por lo que se recomienda buscar la forma de garantizarlo. De inicio, se propone no hacer registro de la distribución realizada. La única persona que deberá conocer y resguardar el folio que le fue asignado es, justamente, quien hará uso de este. Con el folio personal asignado, cada figura educativa podrá ingresar a la plataforma, explorarla y resolver los instrumentos habilitados por Mejoredu conforme a su perfil de usuario. Fig. 23. Procedimiento para la selección de las muestras de estudiantes y familias. Y, la directora, el director o la figura responsable del plantel escolar registrará en la plataforma de la IPEMS, 1. La cantidad de grupos de cada grado escolar y 2. La cantidad de estudiantes por grupo. 2. A partir de la información registrada, la plataforma seleccionará, de manera automatizada, los grupos de cada grado escolar que conformarán la muestra de estudiantes. Con esto se determinará también la muestra de familias, ya que, por cada estudiante de los grupos escolares seleccionados, el plantel ha de convocar como partícipe a un miembro de su familia, mamá, papá, tutor o algún pariente más. 3. Determinadas las muestras, la plataforma generará diferentes folios tanto para las y los estudiantes de los grupos escolares seleccionados como para sus familiares. 4. A partir de la organización que se disponga en el plantel escolar, se distribuirá a cada estudiante un folio de aquellos que fueron generados por la plataforma. Lo mismo se hará para el caso de los familiares que participarán como informantes. Estos datos se generarán conforme a un perfil del usuario en específico con la finalidad de que el estudiantado tenga acceso únicamente al instrumento que le corresponde y, de igual manera, las familias tengan acceso al suyo. Muy importante será tener presente que el anonimato es fundamental para que se conteste con honestidad y veracidad cada instrumento, por lo que se recomienda buscar la forma de garantizarlo. De inicio, al hacer la distribución de este folio de acceso personal, con el folio personal asignado, cada estudiante de la muestra podrá ingresar a la plataforma de Mejoredu para contestar en línea el cuestionario para estudiantes. Asimismo, por cada estudiante de los grupos seleccionados, el familiar convocado podrá ingresar haciendo uso de su folio y contestar el cuestionario para las familias, que habrá sido habilitado conforme a su perfil de usuario. Documentar la estrategia para llevar a cabo la autoevaluación. Una vez que se han tomado decisiones en torno a los diferentes aspectos que atañen a la implementación de la autoevaluación, es importante que los acuerdos queden plasmados en un documento o plan de trabajo que los concentre y organice para estar en posibilidades de dar seguimiento al proceso. Para ello, se propone considerar entre otros elementos que el plantel escolar estime, apoya al ELDME a establecer criterios para la elaboración del plan de trabajo de la IPEMS, así como para organizar la estrategia mediante la cual se vinculará la información diagnóstica resultante de la IPEMS con el PMC institucional determinado por la autoridad educativa del subsistema. Pertinentes, los que a continuación se enuncian. Datos de identificación del plantel escolar, nombre de los miembros del ELDME y responsabilidades asignadas, participantes informantes que participarán en la autoevaluación, así como aspectos relativos a la selección y determinación de la muestra de estudiantes y familias, su organización de actividades y responsables de llevarlas a cabo, nombrarlos en caso de que sean distintos al ELDME, para cumplir con los objetivos establecidos, calendarización de actividades para la preparación e implementación de la autoevaluación, incluyendo fechas y horas programadas, los recursos, propios y de terceros, que son requeridos para llevar a cabo la autoevaluación, estrategia para vincular la información diagnóstica resultante de la autoevaluación con el PMC institucional, así como para transmitir esta información a la comunidad escolar. Al ser la base de la organización para la autoevaluación institucional, se recomienda que dicho plan de trabajo sea dado a conocer a la autoridad educativa a través de los equipos de supervisión o figuras equivalentes del subsistema correspondiente. 2. Diagnóstico de las condiciones y procesos escolares. La efectividad del proceso de autoevaluación en los planteles escolares requiere de información adecuada y suficiente que asegure un buen diagnóstico para llegar a conclusiones y, finalmente, a una pertinente toma de decisiones orientadas a la mejora educativa. Es en este sentido que los instrumentos de la IPEMS cobran relevancia, pues su finalidad es justamente ayudar a la comunidad escolar a consolidar un diagnóstico en el que sus miembros puedan identificar sus problemas centrales, fortalezas y áreas de oportunidad con relación a las dimensiones y aspectos evaluados, así como a focalizar los aspectos o temas donde es preciso centrar los esfuerzos de mejora. No obstante, los instrumentos por sí mismos no son suficientes, además de resolverlos,
Es necesario generar los reportes gráficos de resultados y promover espacios colectivos en los que se promueva el análisis y la reflexión en torno a ellos. Estas son, en suma, las acciones de la segunda etapa del proceso de evaluación. Fig. 24. Acciones prioritarias de la etapa 2, diagnóstico de condiciones y procesos escolares. Fuente, elaboración propia. A continuación, se brindan algunas sugerencias para cada una de estas acciones. Responder cuestionarios y rúbricas individuales. ¿Quiénes participan? ¿Qué se necesita? Equipo líder para el diagnóstico y la mejora escolar. Equipo directivo, así como personal con funciones docentes y de orientación educativa, muestra representativa de estudiantes y familias. IPMs. Condiciones y procesos escolares. Guía para el diagnóstico. Instrumentos de la IPMs. Documento o plan de trabajo que fue elaborado como resultado de las decisiones tomadas en las actividades preparativas para la autoevaluación, a fin de cerciorarse de que se cumplan los acuerdos ahí contenidos. El proceso de recolección de la información diagnóstica de las condiciones y procesos escolares inicia con la resolución de las rúbricas y los cuestionarios que antes fueron descritos. Tanto las rúbricas como los cuestionarios se contestan de manera individual, ya sea en línea en la plataforma de evaluación de Mejoredu o, en su defecto, en papel. Esto último exigirá que, en algún momento del periodo de realización de la IPMs, las respuestas dadas por los diferentes informantes sean capturadas en el sistema con la ayuda de uno o más miembros del plantel designados para dicha tarea. Asimismo, la respuesta de estos instrumentos es anónima, es decir, en ningún caso es necesario que los informantes escriban su nombre o cualquier otro dato personal. Si bien esta indicación se incluye en las instrucciones de los instrumentos, no está por demás reiterarla antes de iniciar la resolución para que los participantes se sientan con la confianza de contestar con libertad y veracidad. Ahora bien, en cuanto a los cuestionarios, conviene recordar que existe una versión para cada uno de los siguientes informantes: directora o director del plantel escolar, docentes y, si fuera el caso, personal de orientación educativa, estudiantes y, finalmente, familias. Es decir, son 4 cuestionarios distintos, por lo que es importante asegurar que cada participante conteste el que le corresponde. El tiempo para contestar los cuestionarios oscila entre 40 minutos y 1 hora. Por su parte, las rúbricas están dirigidas, primordialmente, a equipos directivos y docentes, pudiendo participar también personal que lleve a cabo funciones de orientación educativa. Este instrumento se caracteriza por utilizar criterios para la cualificación progresiva de diferentes dimensiones y aspectos definidos como relevantes en la autoevaluación, por lo que orienta la apreciación y el juicio valorativo con respecto a lo que se desea evaluar. Sin embargo, su resolución requiere más tiempo que en el caso de los cuestionarios, aproximadamente 2 horas, ya que hay demandas de lectura y análisis de mayor cantidad de información. En tal sentido, se sugiere que este tiempo sea distribuido en 2 lapsos de 1 hora o en 3 lapsos de 40 minutos para que los informantes participantes puedan reflexionar y hacer una valoración veraz y adecuada con respecto al nivel en el que, a su juicio, se encuentran las condiciones y los procesos del plantel escolar. En lo que se refiere a la selección muestral de participantes, conviene reiterar que en ambos instrumentos es relevante la participación del equipo directivo, así como de la totalidad del personal docente y de orientación educativa adscrito al plantel escolar. Sin embargo, para el caso de estudiantes y sus familias es igual de importante que se respete la muestra representativa que fue determinada con base en el procedimiento general que fue descrito en esta guía. Por otro lado, es de suma relevancia que, una vez concluida la resolución de los instrumentos, el ELME se cerciore de que cada uno fue contestado en su totalidad y conforme a la asignación que corresponde a cada figura participante. Además de lo anterior, se sugiere preparar los instrumentos con antelación, en caso de que la aplicación sea en papel. 13. Disponer los espacios físicos en los que se realizará la aplicación. Es importante preparar espacios ventilados y adecuados donde los participantes puedan concentrarse para dar mayor agilidad a la. Manténgase atento a las dificultades que pudieran tener los planteles para acceder a los instrumentos o hacer uso de la plataforma, a fin de apoyarlos personalmente o a través de Mejoredu o la SAEL. Resolución de los instrumentos. Prever y organizar la distribución de equipos de cómputo necesarios y asegurar la conexión a Internet y la funcionalidad de la plataforma de evaluación de Mejoredu, en caso de que la aplicación sea en línea. A este respecto conviene recordar que, además del link o enlace electrónico de acceso a la plataforma de la IPMs que se dará al plantel escolar, Mejoredu proporcionará a cada figura participante un folio mediante el cual podrá ingresar y contestar el o los instrumentos correspondientes. Por lo tanto, es importante que se considere que el ELME o a quien se designe en el plantel escolar deberá apoyar a los informantes en el manejo de este entorno virtual e incluso, en el caso de los estudiantes y sus familiares, muy probablemente otorgarles acceso. 13. Se ha de recordar que la plataforma de evaluación de Mejoredu brinda la posibilidad de descargar e imprimir los instrumentos, por si esto fuera necesario. Sin embargo,
Es importante que las autoridades educativas y escolares del subsistema acuerden la logística necesaria para que los planteles cuenten con las rúbricas y los cuestionarios con suficiente anticipación. Asimismo, existe la posibilidad de que, ante fallas de Internet imprevistas u otras circunstancias tales como que los participantes no puedan asistir al plantel para la resolución de los instrumentos o tengan contratiempos para concluirlos dentro de las instalaciones, los informantes participantes deban acceder a la plataforma y completar esta encomienda desde su casa o lugar de trabajo. Sin embargo, es recomendable que el equipo directivo y el ELME analicen cuidadosamente las implicaciones de, ante problemas imprevistos o fallas de Internet, orientar al plantel para implementar una estrategia alterna. Esta alternativa antes de tomar una decisión definitiva. F. Generación del reporte gráfico de resultados. ¿Quiénes participan? ¿Qué se necesita? Mejoredu. Directivos escolares. Equipo líder para el diagnóstico y la mejora escolar. IPMs. Condiciones y procesos escolares. Guía para el diagnóstico. Instrumentos de la IPMs contestados. Una vez que se hayan aplicado los cuestionarios y las rúbricas individuales de la IPMs, y que el ELME o los directivos escolares hayan verificado la correcta resolución de cada instrumento, Mejoredu procesará la información que llegará a través de su plataforma de evaluación. Hecho esto, devolverá a los planteles escolares, por este mismo medio u otro, un reporte gráfico de resultados. El reporte que recibirá cada plantel estará organizado en las 4 dimensiones que conforman la autoevaluación diagnóstica: ambientes pedagógicos, convivencia escolar, relación con la comunidad y contexto sociodemográfico e institucional. Por su parte, cada dimensión estará organizada en aspectos temáticos e indicadores evaluados, lo cual ayudará a dar sentido a la interpretación. Fig. 25. Ejemplo de la organización del reporte gráfico de resultados: estructura por dimensiones y aspectos evaluados. Fuente: elaboración propia para fines de ejemplificación. Las 4 dimensiones de la autoevaluación y sus respectivos aspectos evaluados se reportarán mediante un conjunto de tablas y gráficas. Por lo general, las primeras se usarán para representar los resultados de las rúbricas, mientras que las segundas se emplearán para los resultados de los cuestionarios. Tanto las representaciones tabulares como las gráficas reportarán el porcentaje de respuestas que los informantes participantes han proporcionado en cada pregunta o indicador de autoevaluación. La información será presentada por turnos, siempre que estos tengan la misma clave de centro de trabajo. Asimismo, en todos los casos, se reportarán los resultados globales del plantel escolar. A continuación, en las figuras 26 y 27, se ilustran los elementos que constituyen las representaciones tabulares y gráficas que formarán parte del reporte que se hará llegar a los planteles escolares participantes. Fig. 26. Ejemplo de representación tabular de resultados provenientes de rúbricas. Indicador de evaluación, en este caso, de la dimensión de ambientes pedagógicos. Agentes educativos que proporcionaron la información que se representa en la tabla de resultados. Condición o proceso sometido a valoración y que se relaciona directamente con el indicador. Como se puede observar en los ejemplos presentados, el reporte gráfico contempla el uso de un sistema de colores con la finalidad de que la información sea de fácil interpretación y los planteles escolares puedan establecer visualmente la relación matemática que guardan entre sí las respuestas de cada pregunta o indicador de evaluación. En tal sentido, enseguida se describe brevemente el significado de cada color. Rojo: el porcentaje de respuestas indica una condición o un proceso no deseable o no aceptable en el contexto de la rúbrica, pregunta o indicador que se está evaluando, lo cual obstaculiza el camino hacia el horizonte de mejora de los servicios educativos que el plantel ofrece. Amarillo: el porcentaje de respuestas indica una condición o un proceso que está en el límite o muy cercano a lo no deseable o no aceptable en el contexto de la rúbrica, pregunta o indicador que se está evaluando. Se trata de respuestas que representan una señal de alerta para su atención, por lo que requieren cambios o ajustes con los cuales iniciar el camino hacia el horizonte de mejora de los servicios educativos que el plantel ofrece. Verde claro: el porcentaje de respuestas indica una condición o un proceso que, en el contexto de la rúbrica, pregunta o indicador que se está evaluando, posee rasgos o atributos aceptables, que son propios de una buena educación con justicia social y al alcance de todas y todos. Verde oscuro: el porcentaje de respuestas indica una condición o proceso que, en el contexto de la rúbrica, pregunta o indicador que se está evaluando, tiene rasgos o atributos óptimos o deseables de una buena educación con justicia social y al alcance de todas y todos, al tiempo que hay indicios de que la mejora del servicio educativo que el plantel ofrece es progresiva y se expande a la comunidad social. El sistema de colores se usa tanto en las gráficas como en las tablas de datos. Sin embargo, en el caso de representaciones tabulares relacionadas con rúbricas, es importante decir que cada color está asociado a uno de los 4 niveles de progresión del instrumento, cuyas descripciones fueron establecidas en el apartado 5.4.1. Rúbricas valorativas. G. Reflexión colectiva en torno al reporte gráfico de resultados. ¿Quiénes participan?
¿Qué se necesita? IPMs. Condiciones y procesos escolares. Ya para el diagnóstico. Reporte gráfico de resultados. Supervisor escolar o su equivalente de acuerdo con la estructura de los diferentes subsistemas. ELDME. Todo el colectivo escolar. Los reportes gráficos de resultados aportan evidencia sobre el estado de la situación actual, con respecto a las condiciones y procesos del plantel escolar, por lo que, una vez que Mejoredu haga la devolución de dichos reportes, será fundamental. 14. El presente apartado pretende ser organizar la información. Es conveniente que los miembros del ELDME analicen con detalle los reportes gráficos de la autoevaluación, de tal manera que se anticipe la identificación de las principales problemáticas diagnosticadas, así como sus posibles causas. Esta primera exploración de los resultados ayudará a abreviar tiempo en los espacios de reflexión y correflexión que se promoverán más. Oriente al ELDME en cómo interpretar la información del reporte gráfico, apoyándose para ello en el cuadernillo para el uso de los resultados de la IPMs. Adelante con el colectivo escolar. Asimismo, se habrá de determinar cuál es la mejor manera de organizar y sistematizar la información para que pueda ser socializada con el resto del personal y facilitar su análisis, promover y desarrollar espacios de reflexión y correflexión para analizar y hacer inferencias sobre los resultados, y sugerencias respecto a los participantes. El ELDME, con el apoyo del personal directivo, ha de garantizar que a estos espacios de reflexión se invite a distintas personas que representen la estructura organizativa del plantel escolar, por ejemplo, personal con distintas funciones directivas, jefes de academias, docentes de estas academias, de todas las áreas de conocimiento y de cada ámbito de la formación socioemocional, y en su caso, de las asignaturas de formación propedéutica y profesional, personal de distintos turnos y extensiones que tengan la misma CCT, e incluso personal administrativo. Sin embargo, se debe considerar que el trabajo requerirá del diálogo entre todos los participantes, por lo que se recomienda que el grupo no sea muy grande para optimizar el tiempo. De igual manera, es deseable contar con el acompañamiento del supervisor o de la autoridad escolar equivalente según la estructura de los diferentes subsistemas, y, si se considera necesario o pertinente, con el apoyo de equipos técnicos o asesores con funciones técnicas pedagógicas que estén bajo su cargo. El diálogo y la reflexión entre pares y en colectivo es clave central para el diagnóstico, por lo que se sugieren reglas claras entre los participantes al respecto de cómo se han de conducir las sesiones de trabajo, promover la escucha activa, el respeto a las opiniones y desacuerdos, así como el diálogo ordenado y los consensos son aspectos esenciales que se deben contemplar. De igual forma, es importante que los participantes tomen nota de las ideas, producto del análisis y la reflexión. 2. Sugerencias para la dinámica de trabajo. Ya organizada y sistematizada la información de la IPMs, se recomienda que los miembros del colectivo escolar 1. Analicen los referentes y valoren los resultados obtenidos en la IPMs. Toda evaluación implica criterios de valoración, a los cuales genéricamente se les denomina referentes. En el caso de la IPMs, los referentes o ese conjunto de indicadores o criterios de valoración describen la situación deseable del plantel escolar, y se expresan implícita o explícitamente en las dimensiones y respectivos aspectos temáticos e indicadores de evaluación, así como en sus instrumentos. Asimismo, en el reporte gráfico que proveerá Mejoredu se harán claros los referentes necesarios para el análisis de resultados. Así, pues, en el proceso de autoevaluación institucional la valoración es el momento en que se contrasta la evidencia de la situación real evaluada con los referentes o criterios de la situación deseable del plantel escolar, con el propósito de formular juicios de valor y tomar decisiones de mejora. 2. Focalicen o prioricen aquellas dimensiones, aspectos temáticos o indicadores de evaluación que son considerados de interés, ya sea por su magnitud o por su alcance, 15. A fin de centrar la reflexión y la correflexión en torno a ellos. Para esto, las rúbricas de la IPMs pueden ser de mucha utilidad, pues al ser descripciones cualitativas y graduales de diferentes aspectos considerados relevantes, podrían orientar más fácilmente el proceso de reflexión y los juicios personales o grupales. 3. Realicen y fundamenten valoraciones que describan la situación actual del plantel, con respecto a sus condiciones y procesos escolares. En estas valoraciones descriptivas se han de considerar las fortalezas que en este ámbito tiene el plantel, pero muy particularmente se han de destacar las debilidades o áreas de oportunidad que se identifican en las diferentes dimensiones y aspectos evaluados. 15. Magnitud, tamaño o importancia. Asimismo, a fin de fundamentar las valoraciones, es muy importante que en estos espacios de reflexión colectiva los participantes hagan inferencias acerca de las causas y los efectos que están asociados a esos problemas, debilidades, dificultades o áreas de oportunidad. A continuación, en las figuras 28 y 29 se presentan dos técnicas conocidas que pudieran retomarse para dicho análisis. Fig. 28. Árbol de problemas. Fuente, imagen. En resumen, estos ejercicios de reflexión y correflexión ayudarán a que el colectivo escolar pueda conformar un diagnóstico que contemple y describa, por una parte, la situación actual de las condiciones y procesos escolares, y, por otra parte, las causas que la originan y los efectos o consecuencias que se derivan de ella.
La valoración reflexiva de los resultados de la IPM seguramente dará lugar a otros esfuerzos orientados a consolidar o fortalecer el diagnóstico del plantel escolar mediante información adicional de la cual dispongan directivos y docentes. Asimismo, la información, las aportaciones y el acompañamiento de la supervisión escolar o de la autoridad escolar equivalente de cada subsistema serán de suma importancia para la toma de acuerdos finales. Visiones y procesos escolares. Guía para el diagnóstico. ¿Qué sigue después de la autoevaluación diagnóstica? Una vez concluido el diagnóstico, el proceso de mejora transitará por diferentes momentos, los cuales se ilustran en la siguiente figura y se describen en la etapa de diseño del plan de mejora continua. Además del diagnóstico institucional, el plantel deberá concretar la delimitación de metas, acciones y estrategias que atiendan las debilidades o áreas de oportunidad detectadas e impulsen su mejora. 2. Respondan a las necesidades particulares de cada plantel. 3. Sean realistas y factibles de monitorearse para dar cuenta sobre sus avances o efectos. Y 4. Se vinculen o integren al PMC institucional, ya sea para trabajar en su elaboración o para actualizar, enriquecer o ajustar el existente de conformidad con las características que, en lo particular, determine cada subsistema. 17. Para tal efecto, es importante insistir en que Mejoredu proporcionará un material de apoyo denominado cuadernillo para el uso de los resultados de la IPMS, el cual tiene como propósito orientar a los planteles escolares para los fines de esta etapa. Más adelante, se continuará con la implementación del plan de mejora continua. En esta etapa se ejecuta aquello que fue planeado. Esto implica, entre otras cosas, contar con un mecanismo que permita verificar si lo que se está ejecutando está funcionando conforme a lo que se esperaba lograr. 2. Implementar las acciones lo más cercanamente posible a lo que se planeó, así como documentar cualquier cambio de rumbo para su valoración posterior. Y 3. Valorar las acciones para analizar si lo realizado dio los resultados esperados y contribuyó al logro de las metas y los objetivos proyectados. Este proceso de autoevaluación diagnóstica del plantel escolar, así como de diseño, implementación y seguimiento del PMC es recursivo, por lo que, llegado el momento, se dará inicio a un nuevo ciclo en el que será necesario que el plantel se evalúe nuevamente y replantee su PMC bajo la perspectiva de que la mejora de las condiciones y los procesos escolares converja, progresiva e integralmente, con otros esfuerzos orientados a la mejora de la enseñanza que se imparte y de los aprendizajes del. A este respecto, conviene reiterar que la IPMS cobra sentido no solo como una evaluación diagnóstica y formativa, sino además como una evaluación integral, debido a que mediante la IPMS se hará visible la participación de la comunidad escolar y exigirá una responsabilidad compartida entre sus miembros con el fin de que los resultados de esta autoevaluación puedan ser articulados con los resultados de otras evaluaciones u otras iniciativas realizadas en el plantel con el propósito de construir un diagnóstico integral que sea un insumo institucional no solo para la elaboración del plan o programa de mejora continua, sino de esfuerzos más específicos, tales como el programa Aula, Escuela y Comunidad, proyectos de inversión u otras actividades. Algunas reflexiones finales. Se ha de recordar que una de las capacidades institucionales que se pretenden desarrollar y fortalecer mediante la IPMS concierne a la gestión social del conocimiento, la cual alude al conjunto de estrategias que contribuyen a la gestión del conocimiento orientada a la mejora educativa y que privilegian una práctica social reflexiva con miras a incrementar su impacto en las comunidades educativas y a la transformación social. Es en este orden de ideas que a continuación se hacen algunas reflexiones finales. La IPMS produce en cada plantel escolar información y conocimiento, evidencias, que aportan a la toma de decisiones racionales y fundamentadas para mejorar la gestión escolar. Eso se concreta de manera sistemática e intencional a través del diseño y la implementación de planes o programas de mejora continua coherentes con los recursos, capacidades, retos, necesidades e intereses de los involucrados y tendientes a superar las problemáticas detectadas y priorizadas. A su vez, la transformación y el uso social de este conocimiento generado por los planteles escolares aportará también a las políticas públicas que apuntan a la retroalimentación de los subsistemas de EMS y a la mejora del CEN. Así pues, es pretensión de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación que los planteles escolares sistematicen, de manera gradual, el proceso de autoevaluación realizado, con el propósito de que, eventualmente, la información, el conocimiento, la experiencia y, en suma, lo aprendido en cada plantel escolar se documente y se extienda fuera de sus muros creando redes entre planteles y más allá de la comunidad. Entre otros aspectos, la sistematización de experiencias permitirá identificar las razones que han tenido los planteles para realizar determinadas acciones en momentos y contextos específicos, lo cual facilitará reconocer diferencias y coincidencias entre centros educativos similares. Estas experiencias podrán referir también el ejercicio de la autoevaluación para promover el análisis, la discusión y la reflexión en torno a las condiciones y procesos escolares. Asimismo, será posible analizar la construcción de las valoraciones descriptivas con el propósito de mostrar la forma en la que las comunidades escolares han relacionado dónde se encontraban, hacia dónde deseaban arribar y qué acciones efectuaron para lograrlo. De igual manera, dentro de los elementos susceptibles de ser compartidos como parte de la sistematización de experiencias se encuentra el diseño de los PMC institucionales. La Comisión prevé que la sistematización de experiencias de la IPM se lleve a cabo mediante dos herramientas principales. Bitácora de experiencias.
la cual permita visibilizar y estructurar una memoria sobre el desarrollo del proceso de autoevaluación, a partir de la inclusión de experiencias, información, testimonios de la comunidad escolar, acciones y estrategias. Las evidencias contenidas en esta bitácora podrán ser tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. Estudio de casos relevantes que hayan sido identificados por el personal de la mesoestructura en términos de una mejora escolar destacada en una o más de las dimensiones de la autoevaluación institucional. Cabe decir que el rol de Mejoredu en estas tareas será fundamentalmente de apoyo y acompañamiento a las comunidades escolares, así como de promoción de los procesos que apoyen la recuperación y sistematización de información valiosa para retroalimentar al CEN en su conjunto. En síntesis, se trata de un continuum de tareas y actividades que se retroalimentan mutuamente y que de forma progresiva convergerán en propiciar, apoyar y fortalecer la evaluación integrada a los procesos educativos en y desde la escuela. Referencias. Arroyo, J. P. Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior. Subsecretaría.